Vamos a compartir la pantalla y listo. Ahí ya se supone que deben de estar viendo la pantalla que estoy compartiendo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Ya estamos iniciando la primera sesión. Son 3 sesiones del taller, hoy lunes, martes y finalizamos el día miércoles. Muchísimas gracias para las personas que se siguen incorporando, tanto los que están en vivo y los que ya están viendo la retransmisión de esta clase. Para las personas que están en vivo, les hago saber que hay una retransmisión que ya se les ha estado comunicando en el grupo, pero pues hay personas que se han estado integrando todavía en el transcurso de la mañana. Hay una retransmisión a las 4 de la tarde. Todos nuestros horarios que nosotros manejamos los hacemos en la zona de Ciudad de México. A las 4 de la tarde se va a estar llevando a cabo la retransmisión del taller. Las clases de este taller van a iniciar a esta hora para los que están en vivo a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México. Ya ustedes saben en qué horario está ahorita en donde ustedes viven. Para algunos es 1 hora antes, 1 hora después, 2 horas antes, 2 horas después. Inclusive tengo entendido que hay personas que todavía nos llevan más o menos 4 horas, sobre todo para los que están en Argentina, 4 horas. Y no sé si haya ahorita personas que nos vean de España, porque luego tenemos personitas que nos están viendo desde allá y pues ahorita todavía es un buen horario para ellos estar viendo en vivo la clase de este taller. Me podrían poner en el chat también, me gustaría saber de dónde nos están viendo, de qué ciudad y país nos están viendo ahorita, tanto los que están en vivo como los que están en retransmisión. Y pues nosotros, como ya les comenté, estamos en México, en el país de México, y estamos listos para iniciar. Hay 3 preguntas, sobre todo, que han realizado. Si el taller es gratuito, sí, el taller es completamente gratuito. Las 3 clases que ustedes van a tener son gratuitas. Son 2 horas aproximadamente, de 1 hora y media a 2 horas de clase, ¿sale? La clase se divide, obviamente, en la sesión que nos va a estar dando la ponente, que ahorita voy a presentarles. Y al finalizar la clase, hay un breve espacio para que conteste la maestra algunas dudas, algunas preguntas y lea comentarios que ustedes pues vayan teniendo, ¿sale? Ok, pues como les comenté, nosotros somos un instituto que ya lleva trabajando talleres, cursos y diplomados desde hace algún tiempo, aproximadamente de 6 a 7 años. Ahorita no tiene mucho que iniciamos, bueno, como ya pareciera que no tiene mucho, pero ya pasaron 4 años o 3 aproximadamente, creo, que iniciamos este proyecto de talleres gratuitos, talleres y diplomados. Los diplomados los acabamos de incursionar ahorita en este mes, el mes pasado y ahorita también tenemos para las personas que no han estado aquí con ICADI, nos encuentran en Facebook como ICADI, así como ICADI, nos encuentran, ya que ahí ustedes van a encontrar los calendarios. Mes con mes nosotros habilitamos un calendario con pues una variedad de propuestas que a ustedes les puede interesar para capacitarse. Va dirigido a profesionales, si son psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, si son trabajo social, trabajan en orientación, en el área social también, sí, en comunidades. Hay muchos talleres que les pueden servir. Todos nuestros talleres van dirigidos al área infantil, niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Ese sí es el único detalle, porque algunos han solicitado talleres para adultos, pero nosotros nos enfocamos en talleres dirigidos al área infantil, dirigido a profesionales de la salud mental. Y hemos tenido también algunos talleres relacionados a nutrición. Ahí ustedes pueden encontrar el calendario en
Facebook, los envío a Facebook, ya que ahí ustedes pueden interactuar con los enlaces y de esta manera, pues inscribirse. La inscripción y el taller no tienen ningún costo. Para las personas que me han estado preguntando sobre la constancia, sí hay una constancia con valor curricular de 12 horas. Esta constancia que nosotros les expedimos cuenta con código QR. Y como pueden ver en la diapositiva, un ejemplo de la constancia que ustedes van a recibir. Constancia o certificado, como lo conocen en otros países, es un documento que está avalando que ustedes, pues, precisamente han tomado, se han capacitado en dicho tema, ¿sí? Esta constancia tiene un costo administrativo, un costo de recuperación de solo 260 pesos mexicanos, ¿sí? Para las personas que la necesiten, la requieran, pueden solicitarla. No necesitan pagar para entrar a los talleres. Ojo aquí o escuchen, no necesitan pagar para entrar a los talleres o a las clases, tanto en vivo como en retransmisión. Eso ustedes lo pueden ir haciendo. La constancia la pueden pagar desde el momento en que nosotros pues les damos los datos para realizar el pago y los pasos que tienen que seguir. Pueden pagarla finalizando el taller, que es el día miércoles finalizamos, y hay una fecha límite para aquellas personas que vayan a solicitarla. En este caso, la fecha límite para realizar el pago de esta constancia y solicitarla va a ser el día 30 de abril, ¿sale? Martes 30 de abril es la fecha límite para poder realizar el pago de su constancia. Ok, ahora, para las personas que vayan a adquirir la constancia, de regalo les vamos a estar haciendo llegar las 3 grabaciones de la clase de manera permanente. La presentación que ustedes van a estar viendo nuestra ponente y archivos o documentos o lecturas adicionales que van a ayudarles a complementar la información del tema del taller o de este taller, ¿sale? Ok, pues bueno, esta es la información que han estado ustedes solicitando. Para las personas que tienen alguna duda o tienen algún comentario o desean inscribirse a los demás talleres para que les pasemos los enlaces, pueden comunicarse con los administradores de los grupos. Nosotros no mandamos mensaje directo, ni mucho menos hacemos llamadas de manera directa. Toda la información la publicamos en los grupos a los cuales ustedes pertenecen. Si acaba el taller y ustedes están en este grupo y se quedan, ahí mismo nosotros también les vamos compartiendo los próximos talleres a iniciar. Si están en varios talleres, ustedes pueden salirse, quedarse en un taller o irse pasando, ¿sale? Porque no lo hacemos de manera directa. Si reciben una llamada o un mensaje directamente en nombre de la institución o cualquiera de las personas que estamos al frente de ella, pues obviamente no somos nosotros. También otra de las cosas que ustedes pueden hacer, y no nada más con nuestro instituto, sino con la mayoría de institutos cuando se inscriben en grupos, es verificar que el número pues sea alguno de los administradores de los grupos en el instituto donde ustedes están. Esto se los digo porque ya ha habido muchos casos, contemplando también me ha pasado, donde pues nos están hablando, solicitando que nos unamos en un enlace del grupo, del taller, del diplomado, de la institución a la cual pertenecemos para poder continuar, y a veces esto pues obviamente es una estafa para hacer otro tipo de cosas pues que nos pueden perjudicar, ¿sale? La clase tiene una duración, ya se los había dicho, de 1 hora y media a 2 horas. Los micrófonos van a estar desactivados, obviamente, por el ruido. Algunas personas, pues, se les complica desactivar su micrófono o se les activa. El chat, una vez que inicie la clase, se va a desactivar para que pues no las notificaciones de emergente, sobre todo para las personas que están viéndolo en celular o en tableta, pues no les distraiga y puedan
prestar atención al 100% a la clase. Una vez que finaliza la clase, se habilita otra vez el chat para el espacio de preguntas o comentarios que ustedes tengan a la ponente. Y estamos listos. Vamos a iniciar ya con la sesión. Espero que haya quedado claro todo, porque en las siguientes sesiones pues vamos a iniciar de manera más directa con la segunda y la tercera clase. Como les dije, si tienen alguna duda, con los administradores de los grupos. Y para mí es un placer estar aquí acompañándolos. Para los que ya son de casa, pues ya me conocen. Yo soy la coordinadora de los talleres y diplomados aquí en ICADI. Soy Cecilia de León y pues aquí voy a estar acompañándolos. Y me da mucho gusto presentarles a la psicóloga Daniela Ramos Pérez. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y maestra en psicopedagogía. Tiene una máster en psicopedagogía escolar, social y laboral, un diplomado en atención e innovación psicoeducativa, un diplomado en actuación sociocomunitaria y profesional, diplomado en bienestar e investigación. Ha tomado cursos en primeros auxilios psicológicos, PNL, hipnosis terapéutica, terapia infantil, terapia de pareja, atención e intervención en crisis, entre otros cursos. Ha trabajado en DIF en el área de atención en víctimas como psicóloga, dando terapia, orientación y cursos, talleres en escuela de nivel básico hasta medio superior. Laboró en ISEP dando clases en preescolar y en centros de rehabilitación de adicciones. Actualmente se encuentra laborando de forma independiente en su consultorio como psicóloga dando pláticas y talleres. Si hay alguna persona que desee los servicios de la psicóloga, ella ahorita les va también a compartir su información para que se comuniquen de manera directa con la psicóloga Daniela. Maestra, dejen de dejar de compartir y estamos listos. Listo, maestra. Ahí está. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Ya está, sí se escucha. Ok, muy bien. Pues un gusto estar con ustedes. Gracias a los que prenden su cámara, siempre se los digo, porque si no siento que estoy hablando solita. Entonces ya cuando están ahí, que prenden su cámara, ya siento que estoy hablando con personitas. Ok, voy a iniciar a compartirles. El día de hoy, pues vamos a abordar, siempre me voy directo al tema porque los que han estado saben que hablo un montón y siempre quiero avanzar rápido porque siempre les traigo muchísima información. Entonces, hoy vamos a abordar el tema de terapia cognitivo-conductual para intervenir en miedos y fobias infantiles. A lo largo de las 3 sesiones que mencionaba la licenciada, vamos a estar hoy, mañana y el día miércoles terminamos. Vamos a hablar de la introducción y bases para el primer contacto, que es bastante importante, ¿no? Cómo iniciamos las sesiones con los niños para obtener su confianza, para generar ese rapport y que la terapia funcione lo mejor posible. Vamos a hablar de la evaluación, los aspectos importantes a evaluar, sobre todo orientados cuando estamos trabajando con miedos y fobias. Vamos a ver las causas y síntomas de las fobias y los miedos. Esos 2 temas los vamos a ver el día de hoy y también vamos a estar viendo entre mañana y pasado miedos, fobias y traumas en el cerebro. Vamos a hablar un poquito cómo impactan a nivel cerebral, cómo funciona el miedo en el cerebro, qué reacciones causa, ¿no? El diagnóstico y trastornos relacionados, por ahí vamos a abordar algunos aspectos del DSM-5 y las técnicas de abordaje para trabajar desde la terapia cognitivo-conductual en miedos y fobias. Las dudas que vayan teniendo, decía la licenciada que vamos a tener los micrófonos cerrados, entonces al final siempre les doy un espacio para responder todas las dudas que tengan. Muchas veces no nos da tiempo. Algunas, se van a dar cuenta, me las salto de repente porque en las siguientes sesiones se les va a dar respuesta. De todas maneras, al final de la sesión les voy a compartir mis datos personales por si alguien tiene duda, igual para los que nos están viendo en retransmisión, que la verdad en estos días no creo poder entrar a las retransmisiones, a veces entro y les contesto por ahí, pero si no, con toda confianza me pueden enviar un mensajito vía WhatsApp con sus dudas y siempre les contesto todas. A veces me tardo poquito, pero siempre les contesto todas, ¿va? Entonces, vamos a iniciar. ¿Cuál es el objetivo general
de todo este taller, bueno, pues adquirir los conocimientos necesarios, ¿no? Para incursionar sobre todo en el manejo psicoterapéutico en el área infantil, en este caso solamente vamos a hablar de niños y adolescentes bajo el modelo cognitivo-conductual para abordar miedos y fobias infantiles. Como psicólogos infantiles, como terapeutas infantiles, pues, sabemos que no es lo mismo, ¿no? Abordar, adultos, abordar personas de la tercera edad, que trabajar con niños y adolescentes. Se necesita como, eh, tener, y aquí está, los conocimientos teóricos y de recursos. Sí es cierto, la teoría es muy importante, ¿no? Los recursos y todo eso, pero sobre todo hay ciertas cosas que a veces la práctica es la que te va dando, ¿no? En el día a día del trabajo. Sin embargo, mientras más conocimiento se tenga, mientras más recursos tengamos, pues podemos brindar un mejor servicio, recordando que no todos los seres humanos funcionamos de la misma manera. Entonces, sí es importante tener como diversidad de recursos, porque a lo mejor algo que me funciona con cierta persona, con cierto niño, resulta que con otro no. Entonces hay que buscar, ¿no? Diferentes técnicas para ir trabajando con ellos. También hay que saber que la comunicación, aparte de ser asertiva, debe ser adaptada a la edad del niño, a la edad del adolescente con el que estemos trabajando, para que sea más comprensible y que podamos generar mayor confianza con él, ¿no? El rapport también es importante, es esta parte, como les decía, de generar confianza, de asegurarle al niño o al adolescente que está en un lugar seguro, que está en un lugar de confianza, que puede platicar con nosotros, que no va a ser juzgado para que se sienta más cómodo, ¿no? Con la situación. Habilidad de involucrar a los padres también. Esta parte yo creo que es de las más importantes, porque al final del día el trabajo que nosotros podemos llegar a hacer en las sesiones, eh, pues es poco si en la casa no se tiene ese soporte. Entonces, sí es importante empezar a involucrar a los padres, que ellos analicen, que reflexionen ciertas cosas, porque si ellos van modificando a lo mejor algunas conductas, implementando técnicas también en casa de las que nosotros implementamos en las sesiones, pues el avance va a ser mucho mayor. Sin embargo, a veces este es un tema un poco complicado porque llegan los papás, a veces me pasa, o yo tengo esa percepción, que sienten que como que uno tiene una varita mágica que le va a solucionar todos los problemas, ¿no? Entonces, te llevan al niño como llevar al carro al mecánico, ¿no? Así de: "Ay, mire, le traigo a mi niño aquí, se me lo compone y me lo entrega en una hora y ya, regreso por él y me voy", ¿no? Entonces, hay que empezar a involucrar también a los papás para que ellos se den cuenta de la importancia que tiene el que ellos también hagan ciertos ajustes, ¿no? Obviamente hay que tomar esto con mucho tacto para que no se sientan, pues, como agredidos o juzgados. Entonces, sí, es importante ir desarrollando todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos lograr la alianza, tanto con los niños como con las adolescentes? De repente, por ahí es algo que me preguntan mucho. Hay como diferentes secciones, ¿no? De repente hay quien me pregunta así como, pero es que con los niños, ¿cómo logro la confianza? Eso hay quienes preguntan más hacia los adolescentes. Entonces, sí es cierto que es un poco distinto, ¿no? Entonces, sí tenemos que trabajar mucho dependiendo de la edad. La empatía, pues es básica, ¿no? ¿Qué es esto de la empatía? Comúnmente decimos que es ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? Sin embargo, hay que saber que es me pongo en los zapatos de la otra persona, trato de comprender, sin embargo, me regreso a los míos y saber que cada cabecita es un mundo y la cuestión de la percepción es distinta. Entonces, parte de nuestro trabajo es conocer lo más profundo posible la percepción que la persona que está frente a nosotros tiene acerca de la situación, que puede ser muy distinta entre una persona y otra, ¿no? Papá nos da una versión, mamá nos da una versión, el docente nos da una versión, el abuelo nos da una versión y el niño o la niña tienen una versión distinta. Entonces, ir como mm, generando o armando un rompecabezas, les digo yo, con las diferentes piezas que tenemos, sin embargo, mantener esa empatía con ellos, ¿no? La escucha activa es básica, es importante, justo, cada quien nos va a dar su versión de la situación, nos va a dar su perspectiva. Entonces, necesitamos estar muy atentos y abiertos a escuchar sin juzgar, sin tener como ideas preconcebidas. Ahorita que veamos, ¿no? Cómo se estructuran las entrevistas, también hay que saber que cambiar de una persona a otra para la entrevista, aunque sea relacionada a su hijo o a su hija, es importante que como que nos quitemos la información previa un poquito y nos abramos a la nueva información que cada persona nos va a brindar.
porque si llegamos con el niño o con la niña con una idea preconcebida de todo el concepto que nos dieron a lo mejor los papás, pues a lo mejor esa escucha activa no va a estar tan despierta, ¿no? La comunicación también debe ser efectiva. ¿A qué se refiere esto? Que debemos ser lo más claro posibles en la idea que nosotros queramos transmitir y asegurarnos, sobre todo, que la persona que está frente a nosotros comprendió la idea que nosotros queríamos transmitir. Porque es relativo. Yo sé que entre lo que yo digo y lo que ustedes escuchan hay un mar de posibilidades. Las palabras son las mismas y okey, pero cada uno, está sujeto a interpretación personal, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos que asegurarnos que las ideas y lo que nosotros queramos transmitir quede lo más claro posible. El respeto y la aceptación, pues, es incondicional. Cuando digo aceptación incondicional, no quiere decir que vaya y validación, que viene abajito, no quiere decir que vayamos a, como darle la razón en todo a las personas, en que vayamos a como celebrar todas sus acciones o sus actitudes ni demás, pero sí es importante que aceptemos de cierta manera su forma de pensar, sus creencias, su ideología, que validemos sus emociones, ¿no? Independientemente, de que para una persona pueda ser, no sé, a lo mejor ilógico, que la niña esté triste porque cambiaron de salón a su compañero, ¿no? Y de repente es como, ¿por qué ahora no quiere la escuela? ¿Por qué le da miedo estar en el salón? ¿Por qué se siente asustada? Si nada más cambiaron a su compañera de salón y no pasa nada, la va a ver en el recreo y puede estar ahí. Sí, pero al final de cuentas, las emociones que en ese momento está sintiendo, su percepción de la situación, pues le genera esa tristeza, le genera esa preocupación, le genera ese dolor. Entonces es importante que nosotros validemos lo que la otra persona esté sintiendo, independientemente de que a lo mejor yo no sentiría eso, ¿no? O mamá no sentiría eso, papá no sentiría eso, pero es importante respetar y validar las emociones. Claro, ahí viene después nuestro trabajo, que es ayudar a nuestros pacientes a que gestionen de una manera más adecuada tanto sus emociones como sus miedos y en este caso incluso las fobias que pueden llegar a desarrollar, ¿no? Por eso también es importante establecer metas colaborativas. Las metas son importantes. Dicen por ahí que si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Perdón. Al igual que en la vida, ¿no? Si no sabemos qué tengo que hacer, si no hay nada que me motiva, pues va a ser todo ahí como, bueno, pues lo que vaya pasando. Entonces, esa no es la idea. Tenemos nosotros que generar metas específicas, con cada uno y ahora sí, con cada una de las personas que vamos a atender. En este caso, cuando estamos hablando de niños, y de adolescentes, pues sabemos que no nada más se atiende al niño y al adolescente. Independientemente que la terapia sea dirigida hacia el niño, hacia, trabajar las situaciones que tengan que trabajar, lo decíamos antes, también tenemos que involucrar a los padres. Entonces, también tenemos que generar, metas con los padres, ¿no? En ciertas situaciones, incluso nos toca generar metas con docentes, ¿no? ¿Qué espera el docente? Muchas veces vienen referidos de parte de la escuela, pero ya a lo mejor mamá, papá no había pensado en tantas cosas que quería trabajar, pero ya de la escuela me mandaron la notita y necesitan tal y tal y tal cosa que se solucione o que se trabaje. Entonces, ahí hay metas específicas para trabajar en relación al área escolar, ¿no? Y también los padres, pues ya buscándole, siempre van a tener algo que quieren trabajar, algo que quieren solucionar, cada uno desde su perspectiva, ¿no? Sin embargo, de manera, regular o la mayor cantidad de personas están buscando cambios conductuales, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí entra nuestro trabajo de saber que tienen una base emocional esa conducta, que muchas veces los papás no lo entienden a cabalidad, por eso es importante que nosotros vayamos trabajando con ellos en ese entendimiento. Sin embargo, si me lo llevan por cierta situación específica, por ejemplo, hablando de miedos y fobias, ¿qué es lo que quieren las personas que llevan a un niño que tiene una fobia? Que ya no tenga las conductas, sean, evitativas, repulsivas, los ataques y demás, a lo mejor de pánico que tenga respecto a ese miedo en específico. Entonces, lo que buscan los papás, la familia o incluso en la escuela es el cambio en la conducta respecto a, lo que le tenga miedo o la fobia que tenga. Sin embargo, nosotros sabemos que esa conducta viene de una emoción. Entonces, ahí nuestra meta pues, ¿qué va a hacer? Encontrar
qué detonó ese miedo, de dónde viene, cuál es la raíz de esa situación, cuál es la raíz de esa fobia, investigarla un poquito más a fondo para entonces trabajarla desde la emoción, trabajarla desde la cognición y por ende vamos a modificar la conducta, ¿no? Entonces las metas son importantes. Perdón, ando mal de la garganta. Las metas son importantes, ¿por qué? Porque y tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que buscan, los papás? ¿Qué es lo que están, requiriendo en ese momento? Sí es cierto que el trabajar con un miedo, con una fobia, no siempre es tan sencillo. No hay una pastillita mágica, no hay algo que nosotros podamos hacer en una sola sesión que solucione la situación. Sin embargo, tenemos que ver cuáles son las conductas que están afectando mayormente y vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? De repente, si los papás no sienten que hay un avance, sienten que no estamos viendo esos resultados, desisten de la terapia, desisten del tratamiento, desisten de lo que está haciendo. Por eso las metas que tengan los papás son importantes. No, a lo mejor no son nuestra prioridad haciendo un análisis general. Espérenme un momentito. Listo. A lo mejor no son nuestra prioridad haciendo un análisis a profundidad, ¿no? Decimos, híjole, pero es que yo necesito trabajar esta situación que pasó hace tiempo y empezar a generar esa confianza y todo. Sí es cierto. Sin embargo, tenemos que ir como de la mano, ¿no? Tanto con las prioridades que tienen los papás, incluso también, y se los había comentado en algunos otros talleres, también necesitamos tener metas con el niño, ¿no? Porque a veces tomamos mucho en cuenta como lo que quieren los papás, lo que quiere el docente, porque, pues, en la escuela, si no, hay consecuencias, los papás, si no, lo dejan de traer. Pero es importante también qué es lo que quiere el niño, ¿no? Generar esas metas con él directamente y ver cuáles son las necesidades o qué lo lleva con nosotros. Yo siempre les pregunto a los niños, ¿no? Directamente cuáles son sus metas o qué es lo que esperan que nosotros trabajemos con ellos y bueno, me he encontrado una infinidad de de metas que ellos tienen, desde a enseñarles a abrocharse los zapatos, enseñarme a controlar mi enojo, enseñarme a no llorar cuando mamá grita, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces, también esa meta que ellos tengan nos va a dar muchísima, como luz en ver la perspectiva que el niño tenga. Entonces, por eso las metas siempre van a ser de suma importancia. También, hablar, ¿no? Pues, de la consistencia y confiabilidad, es importante ser consistentes, ser congruentes en lo que nosotros estamos haciendo, el trabajo que llevamos, lo que les decimos a los papás, al niño. La confiabilidad, ¿no? También, que eso lo va a determinar mucho, pues sí, parte de nuestro trabajo, el cómo nos dirigíamos a cada uno, la congruencia y todo eso, sobre todo cuando estamos hablando de la parte de la confidencialidad, el que nosotros respetemos esa confidencialidad, nos va a dar confiabilidad, ¿no? De parte tanto del niño como del papá. Hablemos de que la confidencialidad, bueno, cuando trabajamos con adultos, pues sabemos que es general, ¿no? Entonces ahí está, yo estoy trabajando con un adulto independiente, mayor de edad, pues todo va, no hay a quién brindarle información, no hay quien darle, ¿no? Bueno, en algunos casos sí, depende de la situación. Pero cuando estamos hablando con niños y adolescentes, pues tenemos a los papás, a los tutores, a los que hay que darles información, hay que darles orientación, hay que transmitirle técnicas y toda esa situación. Sin embargo, algo que yo sí hago siempre con tanto niños como adolescentes, y ahorita, vamos a ver cómo es el esquema de trabajarlo, pero, sí les hago saber la parte de la confidencialidad, ¿no? Que se mantiene, que aunque sean menores de edad, se mantiene la confidencialidad de mi parte, eso siempre es importante recalcarlo, la confidencialidad es de mi parte, tú le puedes contar a quien tú quieras, lo que hacemos, lo que platicamos, lo que decimos, las actividades, las tareas, todo se lo puedes contar a quien tú quieras, pero yo no le puedo contar a nadie lo que hacemos. Y esto es para que tú tengas confianza, para que te sientas a gusto. Si en algún momento hay algo que tú me quieres compartir y a lo mejor no quieres que alguien más sepa, se vale. Y yo te voy a guardar ese secreto. Sin embargo, y ahí es donde también les dice uno, sin embargo, también es importante que sepas que si hay algo que te pone en peligro, hay algo que te pone en riesgo o hay algo en lo que le tengamos que jalar las orejas a mamá o a papá
para que te pueda apoyar mejor, en ese caso sí voy a tener que hablarlo con ellos. Entonces, dicen por ahí que sobre advertencia no hay engaño, entonces si nosotros les decimos desde un principio cómo va a funcionar, de qué trata, cómo va esa parte, porque de repente sí me ha tocado que se quedan así como, pero cuando tengas sesiones, vas a tener también sesiones nada más con mis papás, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Y de qué van a hablar? O sea, van a platicar lo que yo digo, van a platicarlo, le vas a platicar lo que te conté, porque hay ocasiones en que para los niños, pues están como en esa duda, ¿no? Pasa mucho también con los adolescentes. ¿Qué pasa? Cuando están pequeñitos, de repente son muy inocentes, son muy transparentes, ¿no? Y no miden como tanto, ¿no? La situación de ay, si digo va a pasar esto y va a pasar aquello y va a pasar el otro. Por ahí cuando empiezan a tener, no sé, 9, 10 añitos, un poquito más, ya empiezan a medir más, ¿no? Así como que, híjole, pero es que si yo le digo que mi mamá me pega, ¿qué va a pasar? O si yo le digo que, me jalonea del cabello cuando se enoja, ¿qué va a pasar? Entonces empiezan a tener esa duda, ¿no? O si me acusa con mi mamá y luego le va a decir a mi mamá y mi mamá me va a regañar, empiezan a generar todo eso. Por eso es importante que nosotros le hablemos de esta situación, ¿no? De cómo lo vamos a manejar, qué vamos a hacer. Cuando son adolescentes, pues más, ¿no? De repente, ese es el gran conflicto que se tiene cuando empezamos a trabajar con adolescentes, porque de niños confían, digamos que confían ciegamente en lo que sus papás hacen, ¿no? Es como, pues ellos dicen ha de estar bien, ¿no? A lo mejor no me parece, no estoy tan a gusto, pero si ellos lo dicen ha de estar bien. Sin embargo, cuando llegan a la adolescencia, entonces ya empiezan a dudar acerca de si la chamba de mamá, papá, si será la mejor, porque yo empiezo a ver que hay otras personas a mi alrededor, que hay otras familias, y a lo mejor la familia de mi amigo, pues resulta que su mamá no es así, su papá no es así. Entonces ellos empiezan, además, a empoderarse, a reafirmar su personalidad independiente, ¿y qué pasa? Ya se empiezan a rebelar. Ya contesta, ya dice lo que no le parece, ya se queja, y obviamente a los papás, pues les parece un reto a la autoridad, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones desde el principio es importante que nosotros les mencionemos a ellos hasta dónde abarca la confidencialidad de nuestro trabajo, qué es lo que sí vamos a compartir con los papás, qué cosas no. Pero siempre es importante, puntualizar con ellos que si hay algo que los pone en peligro a ellos, si hay algo que pone en peligro a otra persona, sí o sí siempre tenemos que transmitir esa información, ¿no? Entonces, igual, cuando llegue el momento en el que haya alguna situación en la que dice uno: "Híjole, esto sí lo tengo que comentar", ¿no? Se da mucho, de manera general, pues esa parte, no sé, del cutting, de repente que encontramos muchísimo ahora en edades más pequeñitas, de ciertas situaciones, cuando si es que nosotros llegamos a detectar, eh, estas situaciones, incluso, ¿no? Debido a miedos y fobias, el estrés, la ansiedad que se genera, hay quienes sí, pues recurren, ¿no? A cortarse, a quemarse, a jalarse el cabello, no sé, sí, a lastimarse, ¿no? Entonces, si llegamos a detectar algo así, sí es importante hacerle saber primero al niño, a la niña o al adolescente que eso lo tenemos que transmitir a sus papás, porque está poniendo en riesgo su vida. A lo mejor ahí nosotros podemos, dar esa opción, ¿no? De, ¿te gustaría que lo hiciéramos juntos, tú y yo? ¿Te gustaría que lo hagan una sesión aparte con tus papás? ¿Te gustaría que nada más se lo comentara a tu mamá? ¿Cómo te gustaría que esta información la transmitiera? Entonces, ahí como ya le estoy dando opciones, siente todavía que tiene el control sobre su situación, ¿no? Entonces, hay veces que sí se niegan y es que no, porque va a pasar esto, porque va a pasar el otro. Ahí es donde nosotros podemos recurrir y decirles: "¿Te acuerdas que en la primera sesión yo te comenté que si algo te ponía en riesgo, sí era importante que yo lo mencionara? Esta es una situación que yo considero que sí te está poniendo en riesgo". Entonces, empezamos a sensibilizar de tal manera que también esté, tranquilo, nuestro paciente con lo que va a suceder a continuación. ¿Para qué? Para no perder la confianza de ellos, ¿no? Para que no sea como, es que ya le dije y entonces ahora va a pasar esto y va a pasar el otro. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abordar el trabajar sus miedos, ahí sí, relacionados a transmitir la noticia a sus papás o a sus tutores, ¿no? Entonces, que más adelante, pues, obviamente estamos viendo, ¿no?, cómo trabajar miedos y fobias. Y la flexibilidad, pues, es importante, ¿no? Va a haber veces que tengamos que cambiar, algunas metas a lo largo del curso de las sesiones. Va a haber ocasiones en las que tenemos que,
cambiar a lo mejor de técnica, de estrategia que tal vez yo ya tenía establecida, que la sesión de hoy íbamos a abordar cierta situación, pero si a lo mejor, en el día o en la semana del paciente sucedió algo que detonó otra situación, bueno, pues no me voy a quedar así como: "No, no, 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 a ver, eso lo abordamos para la siguiente, porque yo ya había planeado esto y ni modo", no. Tenemos que ser muy flexibles en ese sentido, ¿no? Saber que, pues, las cosas no siempre van a salir como nosotros las tengamos planeadas o como imaginemos. Entonces, si a lo mejor algo no está funcionando, pues, vamos a buscar otra técnica, otra estrategia, o a lo mejor nos toca abordar otro tema primero, ¿no? Entonces, la flexibilidad también es importante. Y de esa manera, pues, vamos a lograr que se genere esa alianza, ese vínculo de una mejor manera y, por ende, poder trabajar mejor con el paciente, ¿no? Aquí parte de lo que vamos a ir, formulando o de lo que tenemos que trabajar, bueno, es la evaluación y el diagnóstico, que ahorita vamos a ver un poquito más de qué comprende esa parte, la formulación del caso, decíamos el establecimiento de metas, que el establecimiento de metas básicamente va como en 2 secciones, ¿no? Las secciones es desde la entrevista, desde el inicio, las metas que puedan traer los papás, que traiga el niño, lo primero que vote con nosotros, bueno, establecemos ciertas metas y después de la evaluación del diagnóstico, ya que vamos con la formulación del caso y todo eso, bueno, pues quizá las metas cambien un poco o haya que añadir o haya que modificar esa situación, bueno, pues ahí ya sobre la marcha vamos viendo, ¿no? Y la planificación de la intervención, obviamente basada en las metas y basando en lo que vayamos viendo y teniendo de cada uno de las situaciones del caso, ¿no? Es importante también, generar un compromiso con el paciente, siempre lo tenemos, pero de parte del paciente también es importante generar un compromiso. En este punto, pues, a lo mejor durante la entrevista, durante el inicio, nosotros podemos, hablarle explícitamente del compromiso que nosotros tenemos, a qué nos comprometemos nosotros con él o con ella de manera directa. A lo mejor parte de lo que decíamos, ¿no? A escucharte activamente, a no juzgarte, me comprometo contigo a que yo aquí no estoy para regañarte, me comprometo a mantener la confidencialidad, ¿a qué más nos podemos comprometer de manera directa con ellos? Y entonces ahora sí, vamos a pedirle a él o a ella que se comprometa más que con nosotros como persona, con la sesión o con las sesiones o con su proceso terapéutico, ¿no? Sugerencias que le podemos dar, participar activamente, esa parte de sí me gustaría que te comprometas a participar, porque si tú no participas, si no hacemos las dinámicas, si no haces las tareas, va a ser un poquito complicado avanzar. También la parte de la comunicación abierta, ¿no? Que nosotros nos comprometemos igual a respetar sus puntos de vista y todo eso, y lo vamos a alentar a que su comunicación sea abierta, también a la colaboración, a claridad de las expectativas, honestidad, toda esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos a que se comprometa nuestro paciente? Con algunos pacientes nos puede servir, y eso ya es a libertad de cada quien, ¿no? Yo sí lo hago en ocasiones, por escrito, ¿no? A ver, yo me comprometo a y escribo mis compromisos. ¿Tú a qué te comprometes con las sesiones? ¿A qué te comprometes contigo? Porque siempre les digo, al final de cuentas, este trabajo es por ti y para ti. Entonces ahí puede ser que ellos lo escriban, puede ser que nosotros lo escribamos, algo que sí me he dado cuenta que cuando están, siempre desde chiquitos, incluso cuando tengan 6 7 añitos, el hecho de decir: "A ver, yo voy a firmar aquí y a ti te toca firmar aquí", es como guau, o sea, estoy firmando un documento, estoy firmando algo, ¿no? De pronto ven a los papás y todos que firman y todos saben la importancia que tiene una firma, ¿no? Entonces, el hecho de saber que ellos están firmando los compromete más. Y también nos sirve muchísimo porque entonces de repente si nosotros vemos por ahí que no está cumpliendo tanto con algún compromiso, pues sacamos nuestra hoja de compromiso y te acuerdas que aquí firmamos este compromiso, a ver, y podemos incluso hacer como una evaluación. A ver, yo me comprometí contigo a esto, esto, esto y esto. ¿Tú crees que he cumplido o crees que me falta o qué crees que tengo que trabajar más para poder generar estos compromisos? No, pues ya que nos des opinión, ¿ok? Entonces vamos a trabajar en eso. Ahora vamos a evaluar los tuyos, ¿cómo vamos con tus compromisos? Entonces ahí, ¿no? Viene esa parte, si hay algo que tengamos nosotros que recalcar, algo que tengamos que trabajar más a fondo, bueno, pues entonces ahí, será el momento oportuno, ¿no? Para hacer esa invitación a mantener ese compromiso. Entonces ahí, pues eso nos puede servir bastante.
Todo nuestro tratamiento y la evaluación debe ser siempre adaptada a la edad, al desarrollo, que no siempre es lo mismo, hay que tener cuidado porque, de repente nos basamos en la edad, no, pues tiene 12 años, no importa, pues vamos a ver, como 12 años, pero a veces la etapa de desarrollo puede ser que esté retrasada en algunos aspectos, entonces tenemos que basarnos, pues, en esa combinación, ¿no? Edad y desarrollo que vayan de la mano para poder, trabajar, ¿no? Ciertas situaciones. El entorno familiar también es importante, adaptarnos, no por otra cosa, sino porque es muy relativo, a lo mejor trabajar con una familia que es sumamente conservadora, que es religiosa, que es a lo mejor, no sé, a trabajar con una familia que es sumamente liberal y que no importa y esto y el otro. Sí hay que adaptarnos bastante al entorno familiar para que, el niño o la niña tampoco se sienta como fuera de lugar, ¿no? Obviamente, si es una familia religiosa y todo, pues ahí nosotros no podemos y no nos compete meternos en temas religiosos. Sin embargo, recordemos que el respeto es importante. Entonces, también, independientemente de nuestras creencias religiosas, en relación al género, en relación a todo eso, básicamente, y sonar feo lo que voy a decir, pero eso a las familias no les importa. Al final de cuentas, no estamos ahí trabajando desde lo que nosotros creemos o pensamos o imaginamos, sino vamos a trabajar para la persona. Entonces, sí es importante conocer un poco de las creencias, la cultura y todo eso para mostrarnos respetuosos, ¿no? Y no de repente por ahí, regarla con algún tema. Entonces, por eso es importante conocerlo. Entonces, ahí viene también la parte cultural, ¿no? Es importante. La entrevista clínica. ¿Qué es lo que hacemos durante la entrevista? Básicamente, pues buscamos información para complementar el expediente, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Pero ese expediente, pues nos va a dar muchísima información que nos va a servir a lo largo del proceso para las metas, para toda esa parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a establecer, y es importante, preguntas fáciles de entender y que puedan abordar en este caso, que estamos trabajando miedos, fobias y su sintomatología. Si nos vamos de repente, por ejemplo, a la terminología que viene en el DSM, a ciertas cosas, pues hay palabras que si no estás en el ámbito psicológico, que si no estás en un entorno médico, no van a ser tan fáciles de comprender. Entonces, nosotros, más allá de buscar verme muy profesional y lo que quiera, necesitamos que la persona que está enfrente de nosotros comprenda a cabalidad la pregunta para que yo pueda recabar la información que necesito. Entonces, sí es importante que nosotros podamos, hacerle, lo más claro posible la entrevista, tanto a los papás como al menor, ¿no? Porque si no, entonces ahí ya, se pierde de vista ciertas cosas. Aclarar conceptos también es importante, porque muchas veces, nosotros podemos hacer una pregunta y si el concepto que tiene esa persona respecto a ese tema es distinto, probablemente la información que nos regrese no es la adecuada. Incluso pasa en algunas pruebas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa, y que ahorita vamos a ver que es una prueba que aplico mucho, la prueba del SACS. De repente hay preguntas que aunque viene la versión para niños, hay preguntas que si ustedes las leen y a lo mejor se lo estoy aplicando a un niño, de 9, 10 años, eh, pero su vocabulario a lo mejor no es tan amplio, hay situaciones, a lo mejor hay preguntas que si tú ves, la respuesta no concuerda para nada y dices: "¿Qué pasó aquí?". Lo más probable es que no se haya comprendido a cabalidad la pregunta. Entonces, sí es importante que nosotros nos aseguremos de que todas las preguntas que nosotros estamos realizando sean entendidas a cabalidad para que entonces la respuesta, pues, pueda ser válida, ¿no? Lo que les decía, ¿cómo vamos a organizar nuestra evaluación y el primer contacto? Aunque estemos hablando, de trabajar, ¿no? Con algún miedo, alguna fobia o alguna situación que sea con un niño o un adolescente, la primer, sesión que nosotros tengamos, pues debe ser con los padres o tutores, solamente, sin el menor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer una entrevista en la que vamos a hablar, y lo veíamos del desarrollo, del miedo, de las conductas que tenga el niño, tanto en la escuela, en casa,
Y recordemos, llegan a que nosotros les ayudemos a solucionar las situaciones. Entonces, es como un ejemplo, a lo mejor burdo, si yo llevo mi carro al mecánico yo no le voy a decir todo lo que funciona bien en mi carro. ¿Qué le voy a decir? Pues en lo que me está dando lata, en lo que me está dando batalla, lo que necesito que arregle. Lo mismo llegan los papás con nosotros. Entonces, si está el niño ahí y empieza la mamá a quejarse, a decir, es que es así, es que es asá, es que no podemos hacer nada porque le tiene miedo a todo y no quiere salir y se pone a hacer berrinche y se tira al piso y todo, ¿cómo creen ustedes que se va a sentir el niño? Pues no se siente bien, ¿no? O sea, es como, híjole, ¿qué va a pensar de mí esta persona? Y luego ni la conozco y le vienen a contar todo lo que hago, todo lo que digo, cómo soy y todo, pues no está padre, ¿no? Entonces, por eso es importante que sea, pues obviamente por ahí por separado, ¿no? Con los padres o los tutores para que si ellos se sientan con la confianza, la libertad y que nosotros también nos sentamos con la libertad de preguntar todo lo que necesitemos de información. Posterior a eso, ahí es cuando establecemos las metas, con los padres. Igual podemos, revisar, ¿no? Si hay, una derivación por parte de la escuela, si hay cosas que de parte de la escuela quieran y necesiten que nosotros trabajemos, todo eso, ahí lo vamos a revisar, ¿no? Algo que yo sí, trato de trabajar con los padres, y bueno, yo sé que es relativo, cada quien sabrá, pero yo sí les hago mucho hincapié a los papás, que enfrente del niño traten de no abordar tanto las situaciones y de no quejarse de todo lo que está pasando y no dar todas las quejas, todo lo que no funcionó, lo que no hizo, lo que no dio, que se hizo berrinche, esto, lo otro, que traten de no hacerlo enfrente del niño, incluso ya cuando en la siguiente sesión, por ejemplo, que ya es de los padres con el menor, o cuando lleguen a dejar al niño, ¿no? Porque esas que llegan y el instinto es, le tengo que dar todas las quejas al psicólogo, a la psicóloga, para que sepa todo lo que pasó en la semana y entonces lo trabaje con el niño, ¿no? Entonces, algo que yo sí hago es todas las quejas, todos los comentarios, todas situaciones que no hayan salido lo mejor posible durante la semana o durante el tiempo que no nos vimos, por mensajito, ¿va? Y ya los logros, cosas, objetivos, esto que sí se haya logrado, bueno, pues entonces ahí sí, cuando me deje al niño, usted me da todas las felicitaciones, todo lo que se logró. De esta manera no exponemos tanto al niño, ¿saben? Porque sí es cierto, también es complicado para ellos el analizar su conducta, el ver la perspectiva que tienen las otras personas respecto a ellos. Muchas veces ellos ya traen como esta idea de cuál es el problema o qué es lo que está pasando. O a veces ellos no lo perciben como tal, pero saben que algo no está bien porque mamá, papá se quejan y me regañan y me hacen esto, o en la escuela me suspendieron o no me dejan participar en ciertas actividades por mi actitud. Bueno, pues ellos tienen una idea. Entonces, ahora sí viene, la sesión de padres con el menor. En esta sesión es donde le vamos a explicar al menor la confidencialidad en presencia de los papás. También, pues, es importante recalcarle siempre a todos nuestros pacientes, ¿no? Que nosotros no estamos ahí para juzgar, para criticar, para regañar, nada de lo que hayan pensado, lo que hayan dicho o lo que hayan hecho, porque al final de cuentas no estamos ahí nosotros para emitir juicios, estamos para ayudarles, ¿no? A resolver la situación. También es importante que le preguntemos al menor si sabe, ¿no? Cuál es nuestro trabajo, qué espera de llegar con nosotros. En el caso de niños y adolescentes, saber si querían estar ahí, si no quieren estar ahí, si los llevan a fuerzas, si ellos consideran que tienen una situación que resolver o no. Porque muchas veces, y sobre todo cuando abordamos con adolescentes, ellos no quieren estar ahí. Entonces ahí viene nuestro trabajo real, es cómo lograr que se sienta a gusto, que se sienta en confianza, que se comprometa y que quiera continuar en el proceso. ¿De qué va a depender? De cómo nosotros generemos ese vínculo con ellos, ¿no? Ya la siguiente sesión, pues ahora sí, ya nos va a tocar trabajar únicamente, con el menor, ¿no? Con el niño, la niña o el adolescente, y posterior a eso, bueno, ya vamos avanzando y dependiendo de cómo se organicen, ¿no? Cada quien, pero, después de algunas sesiones, pues otra vez nos toca a lo mejor sesión nada más con los papás, va a haber ocasiones en que sí necesitemos una sesión con todos o ya nos vamos, como administrando, ¿no? Dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo. Pero, pues, básicamente estas son los 3 tipos de sesiones que vamos a tener, ¿no? Nada más con los papás, todos como familia o nada más con el menor.
Para todo esto, pues la observación directa que nosotros tengamos es sumamente importante, así que vamos a observar directamente al niño, como su dinámica familiar, de ser posible en diferentes contextos, ¿no? Si se puede, está en nuestras manos, y si no, bueno, lo podemos observar a través un poquito de los ojos de las personas que rodean al niño, ¿no? Con la información que nos vayan dando. Y en este caso, cuando hablamos de miedos, y sí es importante que a lo largo de la observación analicemos el miedo o la fobia desde diferentes perspectivas. También, muchas veces, cuando hablamos de miedos y de fobias, tenemos que ser como muy observadores en las reacciones que tiene tanto el niño que está presentando, pero también la familia que está alrededor. Recordemos que la mayor parte de los miedos son aprendidos, ¿no? Y en el caso de las fobias regularmente se dan por una experiencia que puede ser a lo mejor un poco traumática, ¿no? Respecto a esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que mamá le tenga mucho miedo o fobia a las arañas y nos llevan al niño o a la niña porque le tiene fobia a las arañas. Y a lo mejor realmente no es así, realmente es algo, es una conducta que está repitiendo, que está aprendiendo y a lo mejor si se trabaja con mamá, pues por ende se puede solucionar aquí, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros vayamos analizando muy a fondo, más allá de lo que nos puedan expresar desde su percepción las personas que están alrededor del niño o de la niña. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer su miedo desde la perspectiva del niño, lo que realmente está sintiendo él, para entonces de ahí partir, no desde la percepción que tienen las personas que están a su alrededor, porque el trabajo cognitivo va a ser con el niño. Entonces necesitamos conocer la percepción de él y muchas veces el trabajo cognitivo también va para con los padres para que veamos desde qué perspectiva y si lejos de ayudar con sus reacciones, con sus conductas, están perjudicando tal vez el que el niño esté mejor, ¿no? Las pruebas psicométricas, pues, son herramientas que nos sirven para detectar, ¿no? Diferentes situaciones. En este caso, pues, hay formularios de miedos y fobias, que para los que adquieren su constancia, pues, por ahí va también, algunos formularios que les pueden, servir, ¿no? Para darse una idea o que pueden aplicar. Otras pruebas que nos sirven, pues, son las proyectivas, ¿no? La familia, bajo la lluvia, HTP, Macover son de las más conocidas. Aquí, podríamos ver, incluso cuando hablamos de miedos y fobias, no forzosamente tienen que ser, directamente a estas pruebas que son, como estandarizadas, tienen un manual, tienen toda una información para recabar, las podemos aplicar, pero también podemos utilizar el dibujo para que nos expresen, sus miedos y sus fobias, porque, de repente les cuesta trabajo, sobre todo cuando están más pequeñitos, de 8 años, yo creo que para abajo, 9 años, les cuesta más trabajo como verbalizar lo que están sintiendo, verbalizar lo que se imaginan, cómo perciben, y muchas veces a través del dibujo es más fácil para ellos expresar y a lo mejor que nosotros veamos como más gráficamente, ¿no? Aquí podemos abordar desde esa parte del miedo, cómo es para ti el miedo, si el miedo fuera un animal, ¿qué animal sería? O puedes dibujar tu miedo y tú al lado de ese miedo para que podamos dimensionar el miedo qué tan grande o esa fobia qué tan grande es para el niño, ¿no? Si está de tamaño regular igual a él, entonces se ve como a la par de ese el miedo. Si el miedo es como mucho más grande que él y está chiquitito, bueno, estamos hablando de que a lo mejor ya es una fobia. Entonces, ahí de manera gráfica puedo dimensionar un poco más qué tanto está impactando en su vida. Entonces, a través del juego, la verdad es que cuando están pequeños, incluso cuando no están tan pequeños, de repente yo, por ejemplo, en mi caso, tengo muchos pacientes adolescentes que, adoran la pintura, ¿no? Que dibujan, que se expresan, y a través de los dibujos muchas veces incluso podemos ayudarles a trabajar esos miedos, a sanarlos, no nada más a conocerlos, ¿no? Entonces, eso también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta.
qué habilidades tienen más desarrolladas nuestro paciente, ¿no? Si es la narrativa, a lo mejor que sí, de repente son muy buenos escribiendo, bueno, entonces, más allá de este tipo de situaciones, ¿qué voy a hacer? Bueno, a lo mejor vamos a utilizar por ahí cuentos, historias, toda esa parte, ¿no? Si son más visuales y no les gusta tanto dibujar, bueno, a lo mejor yo puedo tener láminas de tamaños de monstruos para que él visualmente pueda identificar de qué tamaño es su miedo, ese tipo de situaciones. Entonces, va a depender mucho también de las habilidades y de lo que le guste más a nuestro paciente para poder encontrar, ¿no? De una mejor manera. También complementado con frases, algunas, pruebas que son estandarizadas, como las ACTS, que en lo personal me gusta, el cuestionario de miedos, cuestionarios de fobias, hay una gran variedad de ellos. Y muchas veces también hay que saber que si nosotros sabemos, cómo plasmar las preguntas correctas, incluso en nuestra anamnesis podemos ir detectando hacia dónde va esta situación, ¿no? O el caso en en particular, por ejemplo, esta que es una prueba ya estandarizada, y aquí viene, ¿no? O sea, por ejemplo, esta tiene mucho que ver con el DSM, porque viene justamente, los estándares que los vamos a ver más adelante, cuáles son, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, y en lo que les decía, tenemos que ver que el menor, el niño o la niña realmente, alcance a comprender a cabalidad. A lo mejor esta prueba para aplicársela a niños de menos de 10 años sería complicado, ¿no? Porque, a él no lo evitaría, lo evito pocas veces, algunas veces, y a lo mejor ahí es donde nosotros podemos jugar un poco lo que les decía con el vocabulario, ¿no? A lo mejor imagínate que te van a inyectar, ¿no? ¿Qué harías? ¿Te irías corriendo o te quedarías ahí, pero un ratito, o te pondrías a llorar, o sí me dejo, ¿no? Ah, okey. Entonces, ahí nosotros estamos viendo, es esa parte, lo evitaría pocas veces, mucha nunca, siempre, lo que sea, pero les lo estoy transmitiendo de una manera que sea más digerible para comprender, ¿no? Entonces, ahí lo podemos ir haciendo, con las diferentes preguntas, obviamente no perdiendo el sentido, ¿no? De lo que quiere obtener la prueba. La evaluación médica también es importante que nosotros la tengamos en cuenta porque muchas veces hay somatización. Entonces, hay cierta sintomatología que puede ser causada desde la parte de los miedos, desde las fobias, por ejemplo, de repente se hacen pipí en las noches, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser por una cuestión de vías urinarias, algún problema, alguna situación médica, pues, ¿qué tenemos que hacer? Primero descarto todo lo médico para después ya, si no hay una razón médica para que el niño se haga pipí a todas horas, okey. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es una reacción somática. Pero no podemos trabajar nosotros y como que es que se hace pipí, okey, lo llevó al médico, no, bueno, no importa, vamos a trabajar nosotros porque el niño tiene mucho miedo a dormir solito, okey. Puede ser que no sea una sintomatología, entonces no lo vamos a poder resolver porque hay una cuestión médica o física, ¿no? Entonces sí es importante que, dependiendo obviamente dependiendo de la sintomatología que presente el niño, si hay algo que pueda ser médico, bueno, se manda al médico, que la verdad es que de manera regular siempre los psicólogos somos la última opción. Entonces, muchas veces ya traen la evaluación médica, porque obviamente si el niño estaba haciendo pipí, pues mejor lo llevé al doctor, no pensé que fuera con el psicólogo, y a veces el médico los deriva con nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué información o qué necesitamos nosotros recabar? Información personal. Historia de desarrollo. Aquí, cuando vamos a abordar miedos y fobias, que de manera normal, pues, cuando ya vamos a trabajar con alguna fobia o alguna situación, los papás normalmente llegan y nos explican, ¿no? O sea, nos dan su parteaguas de lo que quieren trabajar. Ah, es que le tiene, fobia a los perros, no sé, y entonces cada vez que un perro se pone mal y, esto, el otro, aquello. Bueno, okey. Esa es la sintomatología que están, percibiendo ellos. ¿Por qué nos sirve la historia de desarrollo? Porque de ahí podemos ver, si hubo un desarrollo regular, si hubo alguna situación traumática, puede ser directamente relacionada con la fobia que se está presentando en ese momento, o puede ser alguna otra que a través del tiempo y la generalización se convirtió en la fobia o el miedo que hoy está presentando síntomas. Entonces, por eso es importante ver la historia del desarrollo. Muchas veces, cuando hay ciertos tipos de ansiedad
ansiedad generalizada o demás. ¿Qué pasa? Que se va saltando muchas ocasiones de un miedo a otro. Se van como relacionando, entonces voy saltando. En esta historia del desarrollo es donde nosotros podemos hacer este tipo de preguntas y ver para, ir armando ese rompecabezas, ¿no? El historial médico también nos sirve. Cuando estamos hablando a lo mejor de una fobia o un miedo a las inyecciones, a una cirugía, a una operación, lo más probable es que exista un antecedente. Puede ser personal o de alguien que yo vi que pasó una situación. La historia médica nos sirve para eso. Le han realizado cirugías, ha tenido alguna fractura, se enferma con regularidad. Todo eso nos va a dar mucha información a la hora de abordar, la situación que estemos abordando, ¿no? El historial educativo también depende qué tipo de miedo o fobia sea. Muchas veces es desarrollado en la escuela. Recordemos que los niños pasan, pues, la mitad de su día en la escuela y la mitad en la casa, y a veces conviven más en la escuela y se relacionan más en la escuela que en casa, ¿no? Porque ya llega la comida, se duerme, la tarea y ya no estuvo con nadie. Entonces, la historia educativa, el historial educativo acerca del desarrollo, cómo, se lleva con sus compañeros, si ha habido cambios en las calificaciones, si ha habido alteraciones radicales en ciertas cosas, ahí nos va a servir mucho y nos va a dar mucha información. La historia psicosocial, en comportamiento y emociones es importante, ¿no? También la evaluación dentro del entorno. Al final de cuentas, todo esto es muy importante, la evaluación cognitiva, evaluación de riesgos. ¿Por qué? Tengo que conocer cómo reacciona a lo mejor el niño, ¿no? Y esto es pregunta que siempre se le tiene que hacer a los papás. A ver, ¿cómo es su hijo cuando está triste? Ah, no, pues así, 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 así. Y después es lo mismo que le vamos a preguntar al niño. Cuando tú te sientes triste, ¿qué haces? Y aquí es bien curioso, porque muchas veces no coincide la percepción que tienen los papás con la percepción que tienen los niños. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, bueno, ¿qué está pasando? Que la información no llega y no se conecta, ¿no? El papá cree que cuando está triste, este, se encierra y se pone a llorar, y resulta que cuando está triste le gusta, no sé, ponerse a escuchar música a todo volumen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el papá no sabe cuándo está triste realmente porque tiene una percepción distinta. Entonces, también la percepción del miedo, cómo perciben la familia, cómo perciben los maestros, cómo perciben las personas que están alrededor, qué es cuando tiene miedo y cómo lo percibe él. Entonces, todo esto nos va a servir para que muchas veces se dé cuenta el mismo el mismo niño o niña, que a veces ni siquiera es tan consciente, porque en muchas ocasiones no son tan conscientes de las reacciones que tienen, no son tan conscientes de cómo son cuando están enojados, ¿no? Entonces, cuando estoy enojado, ¿cómo es? No, pues nada más me encierro, y resulta que papá dice: "No", se azota la puerta y tira cosas y hace eso y hace el otro. Entonces, a veces ellos ni siquiera son conscientes, por eso nos sirve la información, pues, de todos lados, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ir comprendiendo nuestro diagnóstico. Yo se lo digo a los papás porque de repente piensan que van a ir a una sesión ellos, la otra sesión el niño, para la otra ya van a empezar a resolver toda la situación y esto y el otro. Pero obtener toda esta información no se da en una, 2 sesiones. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor yo puedo llenar mi anamnesis, va, okey, lleno, y tengo todas mis preguntas muy puntuales de la información, y ya llené y todo. Pero después avanzamos y resulta que conforme la marcha va avanzando, hay como que a veces resulta que no cuadra tanto la información, ¿no? Porque muchas veces, pues, los papás y todo eso dentro de su situación, a lo mejor si le preguntamos a a un papá, me ha pasado muchísimo, usted, ¿cómo reprende a su hijo cuando algo no, cuando hace algo que no debe o cuando no cumple con alguna tarea, algo que se le pide? No, pues yo, le quito el teléfono, eso está de moda ahorita, todos castigan con eso, le quito el teléfono o no lo dejo usar el Internet y ya. Ah, okey. Pero resulta que a lo largo de las sesiones, pues, resulta que mamá, que papá es gritona y violenta, ¿no? Entonces, sí es cierto, me quita el teléfono, pero no nos dijo cómo. No nos dijo que le daba 3 jalones de cabello y entonces le arrebataba el teléfono y le gritoneaba. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va más información para el expediente. Entonces, ciertas situaciones se van ampliando conforme el tiempo va pasando y entonces de repente, cuando pasa más tiempo, todo empieza a cuadrar mejor, ¿no? La información como dice: "Ah, okey".
desde aquí viene y de esto y del otro. Entonces, esto pues, si bien es cierto que de primera instancia vamos a ir tratando de armar nuestro expediente lo más enriquecido posible, conforme el tiempo va avanzando, pues, va a ir modificándose ciertas cosas, ¿no? Hay que saber que la expresión de la sintomatología es relativa. No todos los niños o niñas, por más que puede ser la misma fobia, ¿no? A lo mejor 2 niños que tienen fobia a los perros. Sin embargo, la expresión de los síntomas no siempre es la misma. Muchas veces en el entorno familiar se nota más, muchas veces en el entorno escolar, a veces a nivel de percepción, de cognición, de ideas. Otras veces hay mucha somatización, hay mucha, sí, hay como mucha sintomatología física, ¿no? Dolor de cabeza, náuseas, se le revuelve el estómago, y hay quien no, a lo mejor es algo físico, empieza a temblar, se le palpitaciones, pero no tiene náuseas, entonces es relativo. Por eso, si bien es cierto que hay cierta sintomatología que vamos a ver que es como estandarizada, hay que saber que para mí, desde mi perspectiva muy particular, nada es normal. O sea, no hay normalidad. Sí es cierto que hay cosas que son más comunes de ver, que se acerca más, pero es muy relativo. Entonces, tenemos que conocer el miedo de nuestro paciente, la fobia de nuestro paciente en ese momento, ¿no? Porque no le puedo decir así como que: "Ay, no, es que si se le acelera el corazón", por hablar, ¿no? Entonces no ha de tener algún problema cardíaco, porque no, cuando tienen miedo, o sea, si no les pasa eso, o sea, no. Realmente, es conocer la sintomatología de nuestro paciente en ese momento. Problemas que pueden causar miedos y fobias infantiles. Hay que recordar que las fobias, sobre todo, muchas veces pueden derivar de un trauma. O por ahí, de hecho, mañana vamos a ver como esa diferencia específica y de reacciones entre miedos, fobias y traumas, incluso en la infancia. Pero hay ciertas cosas que pueden ser detonantes, aunque muchas veces no de manera directa, como por ejemplo la violencia y el maltrato. Pareciera que no, pero el que un niño reciba violencia, reciba maltrato a nivel cerebral tiene un impacto. Entonces, cuando la amígdala trabaja de más, cuando hay todo, a nivel cerebral hay todo un proceso repetido, cuando hay violencia o maltrato de algún tipo, el niño queda más susceptible a tener una fobia, a tener un miedo o a desarrollar un trauma, ¿no? Sobre todo cuando son repetidas. Muchas veces no es relacionado directamente con, a lo mejor no desarrolló fobia a los golpes, no sé, por dar un ejemplo, ¿no? Hablando aquí de la violencia física o el maltrato físico. Okey, a lo mejor no, no desarrolló la fobia a al cinturón, no sé, por hablar. Sin embargo, probablemente en esa ocasión que fue víctima de abuso físico, había algo ahí a lo cual se atañó ese temor, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor ese día, que estaba lo regañaron porque no se había acabado la comida, ¿no? O lo regañaron porque se comió unas galletas. Vamos a imaginar, estaba comiendo galletas que no le habían dicho que comiera, y entonces se las comió todas. Y entonces lo golpearon porque se comió las galletas. Puede ser que después presente miedo o fobia a la deglución, a comer, ¿no? O que sienta que se va a vomitar, o que sienta que no debe comer, o que empiece a desarrollar alguna fobia, algún miedo, o incluso algún trastorno alimenticio derivado de este abuso físico. Entonces, sí es cierto, no es directo la fobia a mi papá, a que me grite, o al cinturón, o a esto, pero se relaciona porque hay un evento que es de gran impacto a nivel cerebral y lo relacioné con algo. Entonces, por eso es bien importante que nosotros analicemos estos pequeños puntitos, porque a veces sí lo preguntamos de manera muy directa, ¿alguna ocasión se ha ahogado? ¿Alguna ocasión, vomitó mientras estaba comiendo, se estaba asfixiando? No, okey, no. Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, hay que buscarle, ¿no? Hay otras situaciones que pueden ser derivadas de ahí. Entonces, la parte de abuso físico. También el abuso emocional, perdón, que implica maltrato psicológico, desde rechazo,
la humillación también, terrorismo emocional, aislamiento, intimidación constante, todo eso. Muchas veces se puede dar en la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, si de repente hay ese abuso emocional en el que se le dicen cosas y después todos ignoran, ¿no? Por ejemplo, y nadie quiere estar con el niño y todo esto, bueno, puede desarrollar algún tipo de fobia social, alguna situación así en la que, híjole, no tolero estar con gente porque siento que todos me van a atacar, me van a ver feo, me van a hacer algo o me van a decir de cosas, ¿no? Entonces, es un mecanismo de defensa. Recordemos que todos los miedos y las fobias son mecanismos de defensa. Es decir, quiero evitar algo que me genera un dolor emocional, muchas veces no es físico, por eso hablamos de miedos irracionales, ¿no? Porque, si yo lo veo así, el hecho de que me como una galleta no me va a pasar nada, sí, pero a nivel cerebral hay un impacto tan grande sobre que se relaciona con esa situación, que entonces mi cerebro lo que busca es protegerme de esa situación. Por eso se genera la fobia o el miedo. En el caso de abuso sexual también, ¿no? Pues, ¿qué es el abuso sexual? Sabemos que es cualquier forma de contacto o actividad sexual con el niño que sea, perpetrada por un adulto, ¿no? O por un niño mayor, incluyendo contacto físico, la coerción sexual o el abuso sexual en línea, todo este tipo de situaciones también. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una situación de abuso? Puede ser que sea y se exprese el trauma de manera directa, pero a veces se trabaja, o sea, se expresa el miedo de manera directa, pero aunado a eso, se empieza a generalizar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la persona que abusó de mí traía, no sé, eh, una playera azul, no sé, ¿no? Entonces, o una chamarra azul. Entonces, ¿qué pasa? De repente, cada vez que veo una persona que trae una chamarra azul, empiezo a hiperventilar, me empiezo a sentir mal, esto, el otro, aquello, y puede empezar a escalar más, ¿no? A lo mejor cada vez que veo un hombre, cada vez que pasa esto, entonces es un trauma derivado de una situación de abuso que se empieza a generalizar o que se traslada a otra situación y entonces hay que trabajar de la mano. Por eso les decía, la sintomatología está, okey, quiero que pueda salir a la calle y que no cada vez que vea a una persona que trae algo azul salga corriendo y le dé un ataque de pánico. Sí, pero también tengo que trabajar la base emocional que generó esa situación de miedo, esa situación traumática o esa fobia que hoy está representando, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta todo esto, porque esto lo vamos a obtener de la entrevista que nosotros realicemos. Cuando hay negligencia también, ¿no? Que es la falta de proporcionar las necesidades básicas de un niño, como alimentos, ropa, vivienda, educación, atención médica, revisión adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues también al vivir en esta situación empiezan a generar hábitos, ideas y miedos, ¿no? Hacia ciertas personas, por ejemplo, cuando hay mucha inatención, cuando de repente a los niños, no sé, por ejemplo, se les deja solos mucho tiempo, se les dice que no tienen que abrir a nadie la puerta, que no pueden hablar con nadie, toda esa situación, pues el cerebro lo interpreta de cierta manera y muchas veces esa idea se traslada y se convierte en un miedo a lo mejor a la gente, ¿no? Entonces no quiero que nadie se me acerque, no quiero que nadie me toque. Entonces también es importante analizar todo esto, si las necesidades del niño, las necesidades básicas del niño están siendo cubiertas y de qué manera, ¿no? O si hay esas carencias, ahí vamos a hablar de los factores de riesgo que pudiesen estar desencadenando la sintomatología que hoy se presenta. La exposición a la violencia también, esto implica, ¿no? Presenciar o ser testigos de actos violentos o abusivos en el hogar, la comunidad, en medios de comunicación, que por ejemplo aquí cuando hay exposición a violencia, cuando hay tipo de abuso, cuando hay secuestros, cuando hay todo esto y hay un trauma derivado, ahí estaríamos hablando la mayoría de las veces que se va a trastorno de estrés postraumático porque, pues, ahí viene esa situación y sobre todo por la sintomatología, pero muchas veces puede venir acompañado de la derivación de alguna fobia extra generada a raíz de estas situaciones, ¿no? Entonces, ahí es relativo y hay que ir viendo hacia dónde nos corresponde. Y las experiencias traumáticas directas, ¿no? Que esto es como lo más común, o lo que esperaríamos que sea más común cuando tenemos un caso de algún miedo o alguna fobia. Entonces, es una experiencia traumática
evento o situación que provoca una respuesta emocional intensa o negativa en una persona, causando un impacto duradero. Y aquí estamos hablando de, a lo mejor, una mordedura directa de perro, o el niño estaba comiendo algo y se empezó a ahogar y sentía que se iba a morir y que ya no podía respirar y pum, eso detonó. O estaba, se iba a subir al avión y hubo un accidente de avión en ese momento y entonces ya se generó esa fobia. O estaba comiendo algo y llegaron muchos pájaros y lo picotearon y pum, se desarrolló la fobia. Entonces ahí estamos hablando de experiencias traumáticas directas. También puede estar disfrazadas o generalizadas. Algunas experiencias, como las que les decía, se relacionan, pero no de manera directa. Entonces, a lo mejor, lo que les decía, ¿no? El trauma, a ver, hubo una situación de abuso físico y ¡pum! El miedo se trasladó a otra situación, o la fobia se trasladó o se generalizó. Muchas veces también hay que ver porque se empiezan a generalizar las fobias, ¿no? A lo mejor si ese día que se estaban burlando de él, le aventaron un ratón, por ejemplo, ¿no? Entonces, llegó un ratón a su cara y ese da miedo. Pero después de ese ratón, resulta que yo vi un conejo que se parece al ratón y vi una ardilla, entonces ya se generalizó. Ahora también me dan miedo o me dan fobia las ardillas y esto. Pero ese conejo, su cola se parece a un peluche que yo tengo en mi cuarto, entonces ese peluche tampoco lo quiero ver porque detona y va saltando. Entonces tampoco, entonces se generaliza a los muñecos de peluche. Entonces van saltando muchas veces y aunque no es directo, se va, generalizando, el miedo, la fobia, ¿no? Entonces, ahí vamos nosotros a empezar a trabajar de menor a mayor, lo que nos da menos miedo a lo que nos da más, miedo o más sintomatología, que es lo que vamos a ver, pues, no diría yo que más adelante hoy, ¿no? Porque lo vamos a ver en las siguientes sesiones, es donde vamos a ver ya, ¿no? Cada una de las situaciones. Déjenme ver el tiempo, sí, vamos en tiempo. Problemas relacionados a miedos y fobias, ¿qué podemos encontrar? Problemas, emocionales, problemas de comportamiento, problemas de salud, dificultades académicas, problemas emocionales, síntomas somáticos y comportamientos autolasivos. Entonces, por eso les decía que hay que tener mucho cuidado en la entrevista, porque muchas veces, pues, obviamente, quien nos lleva al niño hay ocasiones en que ellos ya básicamente traen un diagnóstico, ¿no? Ya llegan y en Google su cuñado, su amigo, su primo, el vecino, el maestro, alguien les dijo que es tal cosa, ¿no? Entonces ellos ya nos hicieron la chamba y traen un diagnóstico listo para nosotros, ¿no? Entonces ya es como, no, es que mi hijo tiene, una ¿qué me dijeron el otro día? Tiene ansiedad generalizada, porque ya lo vimos y lo leímos y ta, ta, ta. Okey, bueno, ya ellos ya traen un diagnóstico, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y saber que incluso el diagnosticar algo no es nada más de, ah, sí, okey, veo los síntomas y esto relaciona y ya, sino también hay que ver que hay comorbilidades, que muchas veces una cosa puede desencadenar otra, ¿no? Por ejemplo, una fobia a la alimentación puede iniciar como un miedo, se puede convertir en una fobia, pero incluso puede llegar a convertirse en un trastorno alimenticio, ¿no? Entonces hay que ir viendo qué es lo que está pasando. Puede ser que nada más llegue con nosotros por dificultades académicas, pero resulta que el niño en realidad tiene algún tipo de ansiedad social o tiene alguna fobia específica de algo que hay en el salón y entonces no se puede concentrar y por eso hay dificultades académicas. Entonces, no podemos dejarnos llevar por lo que vemos, de manera superficial, ¿no? Siempre nosotros tenemos nuestra chamba es escarbarle hasta llegar a lo más profundo de la situación y ver realmente qué es lo que está, pues, pasando, que les digo, muchas veces viene en comorbilidad con algún otro trastorno. Entonces, eso también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cómo pueden expresar o cómo suelen expresar los niños sus fobias? Pues de diferentes maneras. Por ejemplo, llorar o gritar cuando se enfrentan al objeto o situación que están temiendo en ese momento. Mostrar signos de ansiedad intensa. Signos de ansiedad intensa, pues pueden variar también, ¿no? Hay quienes sienten que les hormiga las manos, hay quienes les da, este, arritmias, hay quienes sienten que les apachurran en el pecho, hay quien quiere salir corriendo, quien le sudan las manos, bueno, pero todos estos síntomas de ansiedad. Evitar activamente el objeto o la situación, ¿no? Querer retirarse, jalarse, alejarse directamente, pedir constantemente evitar o alejarse de los objetos,
experimentar pesadillas o dificultades para conciliar el sueño, sintomatología física, como les decía, ¿no? Muchas veces náuseas, dolores de cabeza, incluso vómito, que se les revuelve estómago, diarrea, todo ese tipo de situaciones, porque el impacto a nivel cerebral, que vamos a ver mañana, muchas veces es tan fuerte, pues que da las señales físicas, ¿no? También, o mostrar una preocupación excesiva o persistente sobre la situación o el objeto temido, incluso cuando no están presentes. Entonces ahí estamos hablando de una eh, pensamientos, ¿no? Repetitivos que tiene el niño o la niña respecto a a lo que tiene fobia o miedo. Entonces, estas son algunas de las formas en las que suelen expresarlo. Sin embargo, y a lo largo de las siguientes sesiones nos vamos a dar cuenta que muchas veces las expresan de otras formas, ¿no? Ay, sí me alcanzó el tiempo y siempre voy corriendo y hablo bien rápido. Si de repente hablo muy rápido, ustedes ahí díganme que me calme. Pero bueno, me apuro porque me gusta darles tiempo a contestar sus preguntitas. Aquí les dejo mi número de teléfono personal, ahí está mi correo y ahí está el link para mi página de Facebook. Por ahí también hay información de algunas otras actividades que realizo. Si alguien de repente me preguntan si doy terapia en línea, sí, a niños no. Adolescentes sí, por ahí a partir de los 12, 13 años se hace una evaluación para ver si es adecuado o no que reciban la atención en línea. Y también trabajo con adultos, terapia de pareja y terapia familiar, pero les digo, lo único que no trabajo en línea, pues son con niños, justamente por todo lo que decíamos, ¿no? Necesitamos que sea más dinámico, muchas veces se juega, muchas veces se hacen otras actividades, entonces, pues a distancia es imposible, ¿no? Pero, cualquier duda que tengan, que a lo mejor ahorita que nos abran por ahí el chat, no nos da tiempo de contestar, porque a veces son muchas, con toda confianza mándenmela por mensajito. Les digo, si hay algunas que de repente no les, contesto, igual para los que están en retransmisión, lo más probable es que mañana o pasado se vaya a resolver en la sesión. Ya si el último día dicen: "No, esta no me contestó", me recuerdan por ahí, entonces lo respondemos, ¿va? Entonces, le voy a pedir a la licenciada que nos abra el chat para que me puedan, empezar a escribir las dudas, comentarios, quejas que tengan por ahí. No sé si ya está abierto el chat. A ver, háganme señas por ahí si ya está abierto el chat, ¿no? Okey, déjenme mandarle mensaje. Es que a veces transmitimos, hay cursos simultáneos, entonces luego la licenciada anda de aquí para allá. Mañana vamos a empezar a ver, ahí está, yo creo que ya está abierto. Mañana vamos a ver miedo, las fobias y todo eso, tanto conceptos como a nivel cerebral, el impacto que tienen, ¿va? Entonces, aquí están mis datos por cualquier cosa. Déjenme dejar de compartir para pasarme al chat y a responder sus dudas, ¿va? Listo, ahí está. Ah, ya vi que ya tenemos aquí preguntitas. A ver, es una niña de 8 años. Sus papás están divorciados. Siempre que lo van a ver, le da gastritis nerviosa porque dice que él le grita por todo. Ella cuestiona todo en casa y su mamá le enseñó a defenderse, por eso no se mantiene callada, pero su papá le dice que él es su papá y que se debe callar. Eso puede ser como un tipo fobia hacia el padre o cómo la puedo ayudar si recibe 2 instrucciones distintas por sus padres. Mm, No creo que sea como tal una fobia, porque mañana que veamos cómo son, las fobias y todo esto, bueno, nos vamos a dar cuenta un poquito más a fondo de qué necesitamos para derivar. Independientemente, y siempre se los digo, independientemente del título que le demos, o la etiqueta que le demos a lo que está pasando, pues, obviamente hay una situación que trabajar, ¿no? Porque hay sintomatología física y demás. Lo ideal sería poder tener sesión con los papás y que ellos entiendan la importancia de la congruencia. En caso de que no se pueda,
habría que trabajar con la niña la asertividad y la forma de expresarse, o sea, cómo puede sí defenderse sin que tenga que resultar en una cuestión de confrontación, de agresión o así, ¿no? Entonces, ahí habría que trabajar asertividad, habría que trabajar la parte de la comunicación efectiva, expresión emocional, todo eso. Le digo, lo ideal sería, Sonia, que fuera con todos, ¿no? Pero si no se puede, pues sí habría que ver con la niña, pero no creo que podamos, como etiquetarlo como una fobia, ¿no? ¿A partir de qué edad se puede tratar a un niño? Híjole, pues depende por qué, ¿no? O cuál sea su formación. Porque, por ejemplo, pues en mi caso yo trabajo también con niños chiquitos, porque también trabajo a veces con estimulación temprana, otro tipo de situaciones. Casos, o sea, he tenido niños de 3 añitos que llegan con alguna fobia, ¿no? O que se hacen pipí o cosas así, por miedo y situaciones así. ¿Que se puede trabajar con ellos de chiquitos? Sí, porque, se puede ir a hacer el diagnóstico a través del juego, se puede trabajar, pero el trabajo más fuerte siempre va a ser con los papás, ¿no? En cómo enseñarle a los papás a que trabajen en casa ese miedo, esa fobia, esa situación, cómo poder darle apoyo. Entonces, sí es cierto que vemos al niño porque les decía, necesitamos conocer el miedo desde la perspectiva del niño. Entonces, desde que están chiquitos lo podemos trabajar, pero el mayor trabajo ahí sería con los papás, ¿no? En la entrevista con los niños y los papás, ¿qué se trabaja en esa sesión? Ahí, bueno, yo normalmente, cuando es la primera, les digo a los papás que van a estar unos 15, 20 minutos nada más ahí en la sesión. ¿Qué se hace? Durante esa sesión, para empezar, tenemos que conocer la perspectiva del niño o de la niña que tiene respecto a lo que va a pasar ahí, porque luego les dan información, no sé, vas a ir con una maestra que te va a ayudar, ¿no? Entonces el niño dice así como que, ay, no quiero ir, me van a poner tarea, me van a poner, o vas a ir con una doctora que te va a curar. Ok, ¿de qué? ¿Qué es? ¿Cómo es ese proceso? Entonces algo que yo siempre hago en esa sesión es preguntarles al niño si saben a lo que me dedico yo, ¿no? Ah, no, pues sí, eres psicóloga. No, cuando son adolescentes, más o menos. ¿Y tú querías estar aquí? No. ¿Por qué? Y a veces sí dicen, ¿no? Sí, de repente, porque no estoy loco. Hay veces que no lo dicen, le digo, ah, seguramente porque tú piensas que no estás loco. Y ya se ríen, ¿no? Le digo, ok. Entonces, ¿cuál crees tú que es mi trabajo? Ahí es importante que nosotros veamos la perspectiva que tiene el niño respecto a nuestro trabajo. No, pues yo creo que tú me vas a ayudar. Hay niños que sí me dicen: "No, yo creo que tú me vas a ayudar a ya no tener miedo", o yo creo que tú me vas a ayudar a que ya no llore tanto, o yo creo que tú me vas a ayudar a ser mejor niño, a ser feliz, a ser bueno. Cada uno tiene su percepción, ¿no? Entonces, basado en eso, entonces ya explicarles cuál es nuestro trabajo, ¿no? En mi caso siempre les explico: "Bueno, soy psicóloga, ¿qué hacemos los psicólogos?". Ah, bueno, pues aprendemos a conocer las conductas, las emociones de las personas, su comportamiento, y ya les digo, y también soy terapeuta. ¿Tú sabes qué es eso? No. Ah, bueno, pues entonces es darles herramientas a las personas para que puedan gestionar de una mejor manera sus emociones. Que si tengo mucho miedo, ¿qué tengo que hacer con ese miedo? Bueno, nosotros lo vamos a ver aquí. Que si me enojo muy feo, ah, bueno, nosotros lo vamos a ver aquí. Y siempre les hago hincapié en eso, no creas que nada más es contigo el trabajo, a lo mejor mamá, papá también tienen algún miedo, algo que tengan que trabajar, bueno, pues también lo trabajamos. Y bueno, en mi caso personal, como también soy psicopedagoga y muchas veces trabajo de la mano también con problemas escolares, pues ya les explico, ¿no? A qué va o qué otra cosa les puedo ofrecer, ¿no? Ah, igual si tienes algún problema en la escuela, alguna situación que no entiendes, esto todo, lo podemos trabajar aquí, ¿no? Entonces, de esa manera ellos empiezan a conocer un poquito más qué es nuestro trabajo. Se le explica también cuál es la dinámica de trabajo, ¿no? Les digo, hay días como hoy que vamos a estar, le digo, que parece como una entrevista de televisión. Yo te voy a preguntar un montón de cosas porque yo no te conozco, entonces necesito conocerte, ¿no? Ok, va a haber sesiones en las que vamos a jugar, vamos a pintar, vamos a hacer diferentes actividades, de repente te voy a dejar alguna tarea, no como las de la escuela, pero alguna actividad que vayas a hacer. Entonces, de esta manera, el niño y enfrente del papá, porque el papá se está dando cuenta de cómo es la dinámica, de cómo le estamos explicando al niño qué se va a hacer y todo eso. Ahí se les explica lo de la confidencialidad enfrente de los papás para que los 2 estén en el mismo entendido de lo que va a pasar. Se les explica qué vamos a hacer en las sesiones con los papás, de qué se trata.
Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en la entrevista con los niños y los papás, ¿no? Ahí también a lo mejor podemos lanzar algunas preguntas, relacionadas, ¿no? Al desarrollo. Yo sí, a veces les pregunto: "Ay, fíjate que tu mamá vino", porque a veces les da duda también de qué hizo mi mamá cuando estuvo aquí, ¿no? Vino y ya me platicó que cuando eras chiquito empezaste a caminar a tal edad. Ay, estabas bien chiquito, y ya me dijo que aprendiste a caminar cuando esto, lo otro. Entonces, de esa manera como que les da claridad de, okey, que estuvieron hablando, ¿no? Y también le preguntamos al niño si tiene idea acerca del problema en específico por el que se les llevó, ¿no? Entonces, de esa manera, los papás estando ahí también nos dan, como información. Ahí es muy importante y nos va a servir mucho ver el lenguaje corporal, cómo se están comportando, cerca de quién se sienta, si evita, de repente las mamás están, no toques nada, y siéntate, y deja ahí, y no te muevas, y voltea a ver a la doctora cuando te está hablando, y pon atención, y esto, lo otro. Okey, nos habla de un estilo parental. Hay quien no, deja y el niño va, corre, viene, hace ta, 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 y la mamá está acá como si nada. Okey, nos habla de otro estilo parental, ¿no? Entonces, eso también nos va a servir muchísimo, la observación de lo que está pasando. Reglas también aquí que es importante decirle a los niños desde esa sesión, es importante, ¿por qué? Porque, sí, por ejemplo, yo en mi caso en el consultorio tengo muchos juguetes, tengo muchas cosas, tengo plastilinas, tengo pelotas, tengo diferentes actividades para cada situación que trabajamos. Entonces, ahí las reglas son importantes. Yo de una vez les digo a los niños: "Mira, aquí todo lo que está aquí lo vamos a poder ocupar, pero si sacamos una cosa, la tenemos que guardar antes de tomar otra. Va a haber ocasiones en que tú elijas libremente qué jugar y va a haber ocasiones en que me toca a mí escoger, porque vamos a ser equitativos. Nada de lo que está en el consultorio se puede llevar, porque hay otros niños que vienen y también van a ocupar, y entonces imagínate que a uno le gusta un juego y luego tú te lo quieres llevar y luego va a venir y se va a poner triste o al revés. Imagínate que a ti te gusta jugar con algo y otro se lo lleva, cuando vengas ya no va a estar, entonces no te vas a sentir bien. Entonces, para evitarnos esa situación, nadie se puede llevar nada. Es importante hacerlo enfrente de los papás para que también los papás se den cuenta de cómo es la dinámica y cómo es la comunicación. Los papás y yo siempre se los explico, cuando nace un niño, nace una mamá, nace un papá que vienen ellos de un estilo parental, de una educación, y muchas veces no tienen tantas herramientas, ¿no? Entonces, también los papás van a ir a aprender un poco acerca de esa comunicación asertiva, de cómo hacerle entender. De repente me dicen mucho los papás: "Es que a mí me sorprende porque mi hijo llega aquí y es una persona completamente diferente. En la casa no me sigue reglas, no me obedece, no sé, y ya nada más sabe que va a venir y sabe que se va a cambiar y sabe que tiene que esperar su turno y sabe que tiene que entrar, sabe que tiene que o sea, dice: "¿Por qué?". Bueno, la manera en la que me estoy comunicando con él. Entonces, desde ese primer contacto también a los papás les da una idea. Muchos papás también, sobre todo, me ha tocado trabajar con niños, hace no mucho trabajé con una niña que tenía mucho miedo a quedarse sola. Entonces, era una fobia, o sea, eran rabietas, berrinches, gritos, esto. Entonces, la mamá: "Es que no se va a querer quedar con usted, y no, y es que no, me voy a tener que quedar, y entonces, pues, no importa, ¿verdad? Aquí puedo jalar una entonces, la mamá ya traía acá, ¿no? Toda una situación. Eso fue la primera sesión con ella sola, ¿no? Entonces, la entrevista y todo. La siguiente sesión, les dije yo: "Pasen las 2". Desde ese momento le dije a la niña: "¿Qué crees? Mamá no siempre va a poder estar aquí, pero no te preocupes, ahorita te voy a explicar por qué", ¿no? Entonces ya empezamos la sesión, le mostré el consultorio, vio qué había, qué le llamó la atención, yo estaba viendo también qué cosas le llamaban la atención, toda esa situación, y después, le digo: "Pero a veces las mamás, luego estamos aquí, luego los juguetes como que no les da tantas ganas de jugar libremente cuando están las mamás". Entonces, a veces también a lo mejor hay algo que queramos platicar, así. Digo: "Mira, tu mamá nada más está ahí aburrida con el teléfono de un lado, pobrecita, esto, lo otro". Y voltea a la niña y le dice: "Mamá, ¿por qué no te vas un ratito al carro?", ¿no? Y la mamá se queda así como que sorprendida. Entonces, muchas veces es más el miedo de los papás, es más la información, la ansiedad que tienen los papás. Entonces, esta sesión, primera sesión, respondiendo a la pregunta de Lorena, que ya me extendí demasiado, respondiendo a esta pregunta, básicamente es lo que hacemos en la primera sesión con cuando están los papás y cuando está el niño, ¿no? Pero bueno, a ver, mm, buen día, mi hija tiene ansiedad generalizada, TDA y tiene miedo a casi todo. Hay que buscarle atención, psicológica adecuada, ¿no? Y tratar de trabajar. Ojo aquí, de repente
no está de más, y a lo mejor no sé si esté mal lo que voy a decir, pero hacer una reevaluación, ¿sabes? Que llévala a que te la evalúen con algún psicólogo, algún terapeuta, no le digas el diagnóstico que trae de primera instancia. Dale la oportunidad de que conozca y esto y el otro. Me han tocado muchos casos de niños que vienen súper mal diagnosticados. Entonces empiezan con todo un proceso, todo un tratamiento basado en algo que es inexistente y por eso no hay avance, no hay resultado. Entonces, no está de más, incluso cuando llegan conmigo que traen un diagnóstico, siempre doy el beneficio de la duda, ¿no? A ese diagnóstico incluso, y siempre hay que corroborarlo y revisar bien que esté bien diagnosticado, porque muchas veces les digo, no está bien diagnosticado y a veces si diagnosticamos adecuadamente o si empezamos más allá del diagnóstico, si empezamos a trabajar lo que debemos trabajar de manera puntual y bien, las cosas se empiezan a solucionar. Entonces, son como una cadenita de situaciones. Pero, pues, la invitación sería esa, ¿no? De verdad, y no dejes de asistir, porque de repente quieren, se los decía, que sea como mágica la situación y es un proceso, que a veces lleva algo de tiempo, muchas veces no tanto, a veces incluso sí me ha tocado a veces que pensamos que trabajar una fobia lleva muchísimo tiempo. Creo que depende mucho de que el entorno le eche ganitas para trabajar, las personas que están alrededor, lo que el niño, la predisposición o la disposición que tenga el niño para trabajar y el trabajo de nosotros, ¿no? Que yo creo que nosotros hacemos el 20% del trabajo y todo el 80 o incluso un 90% del trabajo lo hace el entorno y lo hace el niño, ¿no? Entonces, cuando ellos realmente están y siguen las recomendaciones y lo hacen, pues es muchísimo más rápido el avance, ¿no? Yo aún tengo duda de si es miedo o es una fobia. Mañana justamente vamos a arrancar con eso. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos para poder determinar? Y vamos a ver, dentro del DSM-5 cómo está, como catalogado o cómo podríamos encontrar, porque, por ejemplo, un miedo muchas veces no está ahí. Entonces, habría que ver. Y más importante aún, el día de pasado mañana, vamos a ver las técnicas para abordarlos, independientemente de lo que sea, ¿no? Es necesaria la segunda sesión con los padres y el menor. Les decía yo, a lo mejor no completa, no me voy a echar toda la sesión, los 50 minutos, una hora, dependiendo cada uno cuánto trabaje, con los papás y con el niño ahí, pero sí es importante que estén presentes los papás cuando damos todo este preámbulo que les acabo de dar, de la información de confidencialidad, de dinámica de trabajo y todo eso, sí es importante que estén presentes los papás. Manías, pues, si me preguntan si se podrían trabajar manías, probablemente sí. Es que ahí para trabajar manías va a depender de dónde vienen las manías, ver si lo podríamos, trabajar como lo que vamos a trabajar aquí de miedos y fobias, porque puede ser como algún síntoma puede ser como sintomatología o tendríamos que ver. Pero igual, te invito a que te quedes, vamos a ir viendo mañana y pasado lo demás, y ya tú podrás, ver también por ahí, ¿no? Tengo un pequeñito que le tiembla las piernas en la noche y en situación de estrés. Habría que ver qué es lo que está derivando el estrés y por qué su cerebro determinó ese síntoma, para expresar, ¿no? Entonces hay que ver porque está focalizado en las piernas, a lo mejor puede ser como esa necesidad de huir, cierta situación, pero, en este tipo de situaciones y casos, cuando me hablan así nada más de un síntoma y todo, yo siempre les digo que se necesita hacer un diagnóstico completo. Se los decía, cada cabeza es un mundo y cada quien expresa las cosas de diferente manera. Entonces, un diagnóstico completo es lo que más les puede ayudar, ¿no? Les decía que no solo trabajo con niños, trabajo con adolescentes, trabajo con adultos, con parejas, con familias, pero en línea nada más trabajo, de adolescentes para arriba, con niños no. Sí puedo dar, y a veces sí doy asesorías para padres, pero con los niños directamente no, porque como están pequeñitos necesitan otro tipo de atención psicológica, necesitan jugar, necesitan dibujar, necesitan hacer actividades que sean más de contacto directo. ¿Cuántas sesiones es recomendable dedicar a la evaluación? Las que sean necesarias, o sea,
No podemos decir: "Ay, es que en 2 3 sesiones tengo que", ¿por qué? Porque también hay que ver qué pruebas quiero aplicar y cómo quiero hacer mi evaluación. Entonces, ¿qué pasa? Sí quiero aplicar un SAC, sí quiero aplicar una prueba proyectiva o 2 pruebas proyectivas, si quiero aplicar un cuestionario de fobia, si quiero aplicar un cuestionario, decimos: "Ah, no, sí, en 4 sesiones me cabe el tiempo", pero también hay que ver que no sea agotador para el niño, que sea dinámico, que sea esto, porque si entonces yo me voy a pruebas, 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 ¿qué va a pasar? El niño ya no va a querer ir. Porque va a decir: "Ay, no, es que me ponen examen y me hacen esto y me preguntan un montón de cosas". Entonces, necesitamos ir viendo. Además, recordemos que la evaluación también se puede hacer de otra manera, ¿no? Desde cómo está jugando el niño, yo puedo evaluar cómo se relaciona, yo puedo evaluar la sintomatología. Entonces, no podría dar un número definitivo porque como me ha tocado casos que de verdad, o sea, desde que empiezo a hacer la entrevista, desde que hago la observación, desde que estamos ya viendo por ahí, ya me doy una gran idea de cuál es el diagnóstico, ya nada más me toca corroborar el diagnóstico y entonces se hace muy rápido. Hay veces que es un poco más complejo, sobre todo cuando existen comorbilidades o cuando existen sintomatología cruzada, entonces en ese caso, pues hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Entonces, ¿cuánto exactamente? Les mentiría si les digo, no, realmente no, no sé. ¿Qué hacer si no quiere entrar a la escuela? Una alumna de 12 años, pero refiere a papás que le hacen bullying y en terapia dice que no le hacen nada. ¿Qué sería lo apropiado de ver? La verdadera raíz del problema. Puede ser que sí haya bullying y sea complicado expresarlo, puede ser que no. Y si no hay bullying, entonces hay otra razón por la que no quiere entrar a la escuela, ¿no? No sé si podríamos catalogarlo como un miedo o una fobia, va a depender de la causa. ¿Qué está causando el que no quiera ir para poder determinar? Habría que jugar en la entrevista para poder encontrar la verdadera causa del por qué no quiere. ¿Cómo se maneja cuando temen a la muerte de los papás, aunque no haya nada que indique eso? Se encontraron la muerte de una vecina. Bueno, pues eso basta y sobra como para tener un primer contacto con la muerte, un contacto impactante. Entonces, ¿qué habría que hacer? Parte de las técnicas que vamos a ver, Alejandra, el día de a lo mejor mañana empezamos con técnicas si me apuro, y el miércoles te pueden servir para trabajar con eso. Entonces, básicamente hay que hacer una reestructuración cognitiva respecto al concepto de la muerte, ¿no? Para eliminar los síntomas y poder afrontarlo. Entonces, te va a servir mucho lo que vamos a ir viendo. Con fobia a la lluvia, el día de las técnicas como tal, mañana vamos a ver, les decía, a nivel cerebral y un poquito más de eso, el diagnóstico, y el día miércoles vamos a ver técnicas que les pueden servir para trabajar, ¿no?, con ello. A ver, ¿cómo sería el proceso para identificar la raíz de un miedo de un niño autista de 7 años? Dice tener miedo a los monstruos y a las pesadillas, pero no dice cómo es el monstruo ni está claro si entiende el concepto de pesadilla. Bueno, habría que aclarar las pesadillas, a lo mejor desde una narrativa y nos puede servir un cuento, dibujos, juegos, plastilinas, hay que buscar, ¿no? Porque, ¿cómo nos va a decir cómo es el monstruo? Bueno, a lo mejor lo puede dibujar, a lo mejor lo puede hacer plastilinas, a lo mejor lo puede hacer con moldes en la arena. Entonces, hay que jugar con ellos realmente para poder ver, ir definiendo los conceptos, ¿no? Entonces, si a lo mejor no los tienen claros, sobre todo cuando hay autismo, a lo mejor con pictogramas, con ese tipo de situaciones podemos ver e identificar realmente de dónde viene, ¿no? Ese temor. Un niño que se orina en la cama pudiera ser por miedo. Híjole, las cuestiones para ver si hay, ese tipo de situaciones, como que se orinen en la noche, pueden ser muchas. Entonces, ahí sí les recomiendo que se, genere un diagnóstico, profesional completo para encontrar la causa, descartando, les decía, primero la parte física, que no haya alguna enfermedad, que yo no haya alguna
anomalía en la vejiga, esto, lo otro, alguna situación, y ya de ahí, si no se encuentra nada, pues entonces empezar a hacer un diagnóstico completo. Sí puede ser por miedo, sí, pero también puede ser por muchas otras razones, entonces hay que descartar. ¿Cuándo se debe dar de alta al paciente? Bueno, cuando se cumplieron las metas y objetivos que teníamos y la sintomatología aminoró o desapareció en el caso de fobias, ¿no? Entonces, cuando se cumple el objetivo, la conducta está restaurada, todo esto, que aún así yo siempre les recomiendo dejar como ir espaciando las sesiones, no cerrarlas de tajo, ¿no? Entonces, si lo estoy viendo una vez a la semana, cuando ya veo que hay mejoría, que vamos avanzando, todo esto, bueno, las vamos espaciando cada 15 días. Y de ahí dejamos cita abierta una vez al mes para ir control, ver, evaluar, reevaluar situaciones o dejar cita abierta, ¿no? Así como que ya se puede ir y nunca regresa, pues no. También porque recordemos que el niño genera un vínculo con nosotros. Entonces, si nosotros cortamos de tajo, y eso es importante decírselo a los papás, que de repente es como, ay, ya, y a mí me pasa mucho. De repente, y yo digo, si ya les dije a los papás, porque es como que, ay, ya se solucionó, o sea, ya va bien en la escuela, ya pasó esto, ya pasó el otro y aquello, entonces ya, lo dejo de llevar y yo así como, y sí, muchas veces regresan después, es que fíjese que ya iba bien y esto y el otro y pum, otra vez, ¿no? Entonces ahí, este, pero cuántas sesiones o al cuánto tiempo no sabemos tampoco, ¿no? A ver, déjenme ver bien. Miedos nocturnos, no quiere dormir sola. Sí, vamos a ver, para todos los miedos y fobias que se imaginen, vamos a ver técnicas que les pueden ayudar muchísimo. Entonces, todos los que me preguntan técnicas, estrategias específicas y todo eso, el día miércoles, probablemente mañana empecemos al final de la clase con eso, y si no, el día miércoles vamos a dedicar solamente a técnicas y estrategias. Okey, como psicólogo, si se detecta que alguien de sus progenitores que lo lleva a terapia está abusando de ella, ¿cómo se trata esta situación? En la terapia o en lo legal. Ahí, digo, yo sé que no corresponde tanto a este tema, hay talleres que también se brindan aquí en ICADI relacionados directamente con ello, pero creo que es una respuesta importante de responder. Creo, Leticia, que es importante, una, ver cómo está la red de apoyo. Si hay alguien dentro de la familia que pueda, asimilar la noticia, porque sí tenemos que darlo a conocer, es importante porque está en peligro un menor, ¿no? Entonces, esa parte, y de lo contrario, se hace una denuncia. O sea, sí es importante velar por el bienestar, ¿no? ¿Qué formato podría recomendar? Hay anamnesis que ya vienen, preestablecidas. Igual, si quieren, por ahí les puedo agregar una a los que adquieren su constancia, se la mando a la licenciada para que se las hagan llegar. Les voy a decir algo sinceramente, en mi caso, yo, yo la voy generando, dependiendo de la situación. O sea, hay como base de información que yo sé que necesito saber, pero a veces hay preguntas que para ese caso en específico nos van a servir por lo que estamos encontrando. Entonces, siempre tienen que estar también abiertos a esa información. Otra, los papás muchas veces llegan y empiezan a despotricarnos toda su información y muchas veces ya se van contestando muchas preguntas, ¿no? Entonces, como que estarles repitiendo las preguntas, y eso también hay que tener mucho cuidado, porque si no se sienten así como que no se les está poniendo atención, ¿no? Entonces, igual si quieren por ahí les agrego un formato de anamnesis que tengo por ahí. Así. ¿Qué pasa con los niños que mienten constantemente y siempre les duele el estómago? Bueno, pues habría que determinar, ¿no? Si el dolor de estómago sí es real, y no me refiero a que sí sea una enfermedad, sino que muchas veces se somatiza, ¿no? Y pues las mentiras tienen una raíz, por algún motivo, y las mentiras en los niños, sobre todo cuando están más pequeños, nunca son con malicia, siempre son un mecanismo de defensa. Entonces, a lo mejor no me gustan las consecuencias de mis acciones, pues voy a mentir, ¿no? Okey. Para Ari, que me preguntaba, ¿no?, cómo trabajar el miedo con una niña de 3 años que está dejando el pañal, sufrió de estreñimiento y ahora le da mucho miedo ir al baño.
igual, vamos a ver técnicas que les puedan, este, servir. ¿A qué hora es la sesión de mañana? A la misma hora que hoy, Andrés. No sé a qué horas ingresaste, pero en el grupo de WhatsApp siempre les mandan el link. Hora Ciudad de México. Empezamos a las 10, ¿verdad? Hora Ciudad de México. Es que yo tengo horas diferentes, pero es a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México. Ok. Tengo un paciente con miedo a atragantarse. Es bastante común. Tiene varios miedos, pero este es recurrente, ya que evita comer y le afecta la salud. Sí, te va a servir todas las técnicas que vamos a ver, te van a servir muchísimo. Okey. Ya vi que hay varios, de todas maneras, igual la información que me dan, por ejemplo, aquí de los casos, si bien es cierto que ahorita no les estoy contestando cómo trabajarlo, me sirve a mí porque, el día de la sesión el miércoles en la sesión puedo tomar estos ejemplos para irlo, trabajando, ¿no? Para ver cómo lo pueden trabajar. A ver, una adolescente tiene pánico a quedarse sola en la cama. Aun si sus padres están en cama junto a ella y su hermano se quede con ella, siempre llora y cada noche no quiere dormir sola. Híjole, habría que ver qué pasó ahí, ¿eh? Habría que detectar si no hubo alguna situación de abuso. Algo tuvo que haber pasado para detectar el miedo. Es lo que les decía, esa es la conducta. Pero nosotros tenemos que encontrar también la raíz, qué causó esa conducta, ese mecanismo de defensa en ella para, generar esta sintomatología, ¿no? Pero sí habría que detectar si no hubo alguna situación de abuso, de violencia o una experiencia traumática no relacionada con eso, ¿no? Pero sí hay algo que hay que trabajar. ¿Un niño puede tener fobia social? Sí. Mm. ¿Qué tanto podemos comentar a los papás del problema de sus hijos sin romper la confidencialidad? Miren, cuando ustedes estén en la sesión con el niño, hay que saber que no es como pasar chisme. O sea, no es como, ay, fíjese que me comentó que usted le gritó el otro día, porque así, no, no, no. Pero ojo, si ya nos dio una información, a lo mejor la mamá jura y perjura que ella es la más light, la más tranquila, cuando se enoja respira, no grita, no nada, y ya me di cuenta que sí, porque lo que el niño, la narrativa y todo no me cuadra ahí, entonces no voy a ir a decirle directamente, ¿no? Sino vamos a indagar más. A ver, ¿me puede dar un ejemplo de qué pasaría o cómo sería su reacción si pasa esta situación, ¿no? Ah, okey. No, pues entonces yo haría así. Okey, pero ¿en qué tono, normalmente en qué tono lo dice? Entonces empezamos, basado en la información del niño, a reestructurar la información con el adulto. Si hay una situación que sí sea, por ejemplo, no detectamos que hay cutting, entonces ahí sí, es importante, pero aunado a esa información de a lo mejor su hijo o su hija se ha estado cortando, viene una explicación de el por qué a nivel emocional sucede esto, de las, como las instrucciones que le vamos a dar para cómo abordarlo, cómo manejarlo, qué sí hacer, qué no hacer y todo eso. Entonces viene la problemática o la situación junto con un, conglomerado de instrucciones, herramientas y todo lo que le pueda servir al mamá o al papá o a quien esté a cargo para poder procesar mejor la información y asegurarnos que haya comprendido a cabalidad todo lo que nosotros le estamos diciendo, para que su reacción no sea contraproducente con el paciente. Entonces, ahí hay que tener ese cuidado. Pero, ¿qué creen? Ya se nos fue el tiempo, ya no me va a dar tiempo de contestarle todas las preguntas que hay por aquí. Entonces, vamos a hacer lo mismo que siempre. Le voy a tomar por aquí fotito, luego les tomo fotos a las preguntas y ya al ratito ya me pongo yo a checarlas y si hay algunas que digo, híjole, esta sí estaba bien importante contestar y no la contesté, mañana iniciando la sesión, yo se la respondo. ¿Va? Y pues sí, por ahí tenían duda, no sé, alguien comentaba del link, siempre se manda el link,
y con tiempo, porque siempre lo mandan con tiempo y empezamos a las 10 de la mañana hora Ciudad de México, ¿no? Sí, así es, maestra. Para las personas que se están bueno, que se conectaron después de la información, les repito, la clase en vivo se va a estar llevando a cabo a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México. Media hora antes les vamos a estar compartiendo el enlace o recordándoles que ya nos vamos a estar conectando para que, pues bueno, se vayan preparando y no se pierdan las clases que vienen. Quedan 2 clases más. El día miércoles finalizamos con la última clase del taller y la retransmisión se va a estar llevando a cabo a las 4 de la tarde, hora Ciudad de México. El enlace de la retransmisión se los voy a estar haciendo llegar en el transcurso de aproximadamente entre 1 hora a 1 hora y media para que ustedes, pues bueno, lo tengan a la mano y se conecten a las 4 de la tarde en la retransmisión. Les comento, el video de la retransmisión no se queda en YouTube. La retransmisión dura como si fuera una clase en vivo. Ahorita ya se acabó la clase, ya ustedes no pueden ingresar a la clase. Lo mismo con la retransmisión para que no se confíen, ya que como se lleva a cabo en la plataforma de YouTube, pues tienen que el video privado y se inicia a las 4 de la tarde. Espero que me escuchen porque me acaba de marcar que el internet está un poco inestable. Espero Escucha que poquito cortado. sí, es que acá está lloviendo, pero bueno. Entonces, ahorita toda la información, todas maneras, toda la información se comparte en el grupo. De igual manera, para quienes vayan a adquirir la constancia, ahorita también se les comparte en el grupo, ¿sale? Para que tengan la información, no nada más lo que se les comenta en la clase, sino también puedan tenerla de manera en escrito en el grupo. Así que ahorita les comparto lo de la constancia para quienes vayan a adquirirlo. Les recuerdo que tienen hasta el 30 de abril para solicitar la constancia junto con los materiales que incluye los videos, la presentación de la maestra y archivos adicionales. Y también en un momento más les estaré compartiendo el enlace de retransmisión. El día de mañana, de igual manera, media hora antes, les comparto el enlace para entrar a Zoom. El enlace de Zoom es exactamente el mismo durante las 3 clases. El enlace de retransmisión, sí cambia, cada clase, sí, cada día es un diferente enlace. Así que, pues bueno, nos vemos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, para que se estén conectando a la segunda sesión de este taller. Yo soy Ceci de León, coordinadora de los talleres y diplomados aquí en ICADI. Si tienen alguna duda, favor de comunicarse con los administradores de los grupos, pues para que nosotros les demos respuesta. Maestra, muchísimas gracias y hasta mañana. Hasta Adiós. mañana, bye bye.